Durante la reunión, el millonario creyó que todo estaba perdido hasta que la señora de la limpieza habló y dejó a todos sin palabras. La tarde se sentía pesada, con la humedad pegajosa de la lluvia reciente y el eco de los relojes que marcaban la misma hora en la sala de reuniones. El olor a café recién hecho se mezclaba con el de la madera pulida, un aroma de prisa contenida que lo inundaba todo. En el centro de ese universo, con 35 años y la mirada fija en su teléfono, estaba Alejandro. Había pasado todo el día, cada minuto, preparándose para este encuentro crucial. El acuerdo con el magnate árabe, Khalid, no era un simple contrato. Era el trampolín que catapultaría a su empresa a un nuevo nivel. Para ello, Alejandro no había escatimado en detalles. Había elegido el mejor lugar, una mesa redonda bañada por la luz suave que entraba por los ventanales, haciendo brillar las carpetas de los asistentes, cada uno con una expresión de nerviosismo silencioso en el rostro. Pero a falta de solo 5 minutos para la hora pactada, un silencio incómodo comenzó a crecer, pesado y asfixiante, porque el traductor, un hombre que siempre se había jactado de su puntualidad, no había llegado. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Llamó a su asistente, Julián, quien contestó con la voz entrecortada, prometiendo que el traductor ya estaba en camino. La respuesta no fue suficiente para Alejandro, que guardó el teléfono con un gesto de impaciencia y volvió a mirar el reloj. En ese instante, Khalid hizo su entrada, acompañado por 2 colaboradores, con un traje impecable y una expresión seria que no se regalaba. Saludó a Alejandro con un inglés simple, se sentó y pidió agua sin hielo, mientras Alejandro, en su mente, repasaba las cifras que debía exponer. Las sillas crujieron cuando todos tomaron asiento, y en ese sonido se coló, más fuerte que nunca, la ausencia del traductor. Los segundos se estiraron, volviéndose interminables. Alejandro y Khalid se miraron. El magnate árabe levantó una ceja y, en un árabe rápido, habló a uno de sus colaboradores. Alejandro apenas entendió 2 palabras, las suficientes para saber que la paciencia de su invitado se agotaba. Hizo una nueva llamada, pero nadie respondió. El café se enfrió sin que nadie lo tocara, y el acuerdo que lo cambiaría todo se desmoronaba en cámara lenta. Khalid se levantó, ajustó su saco y dijo en inglés que prefería reagendar, un golpe que resonó en el silencio de la sala como una sentencia de muerte para los planes de Alejandro. En ese momento de caos contenido, una figura casi invisible se movía al fondo de la sala. Se llamaba Sofía, una mujer de 28 años con un uniforme de limpieza que había estado ahí desde antes de que todos llegaran, pasando la mopa con cuidado en los bordes para no molestar, quitando manchas de cristal y discretamente enderezando una silla torcida. Sofía notó cómo el visitante se dirigía a la puerta y la furia contenida de Alejandro, que apretaba los dientes para no perder el control de la situación. Con una calma extraña en medio de la tensión, dejó la cubeta a un lado y se acercó a la mesa. Alejandro la miró con una mezcla de sorpresa y confusión, sin entender por qué una empleada de limpieza se inmiscuía en algo tan serio. Pero Sofía no lo miró a él, sino directamente a Khalid. Con una voz firme, clara y en un árabe perfecto, lo saludó por su nombre completo y pidió permiso para traducir, al menos hasta que llegara el profesional. La pronunciación de Sofía fue impecable, sin titubeos, como si hubiera practicado ese idioma toda la vida. Khalid, a medio camino de la puerta, se detuvo en seco y la miró con una expresión de asombro. Sus colaboradores se intercambiaron miradas incrédulas. Alejandro parpadeó, sin saber si lo que acababa de pasar era un milagro o un error que le costaría aún más caro. Sofía sostuvo la mirada de Khalid con respeto y repitió su ofrecimiento. Khalid le respondió en su idioma con una pregunta corta. Ella contestó con naturalidad, usando términos de negocios que no estaban en ningún manual de limpieza del hotel. El ambiente cambió por completo. Khalid regresó a la mesa y se sentó, mientras Alejandro tardaba un segundo en recuperar el aliento. Pidió que sirvieran agua para todos y se presentó de nuevo, ahora con un ánimo completamente diferente, como quien recibe una segunda oportunidad que no piensa desperdiciar. La reunión arrancó de verdad. Alejandro explicó su propuesta, habló de la tecnología que quería instalar y del plan para expandir sus operaciones. Sofía traducía con precisión, sin adornos,
asegurándose de que cada cifra y cada matiz del mensaje quedaran claros para los visitantes. Cuando Khalid cuestionó los tiempos de entrega, ella transmitió la pregunta exacta, y cuando Alejandro detalló garantías e incentivos, ella lo llevó al árabe con la misma seguridad. La primera media hora se esfumó como si el retraso nunca hubiera existido, y el sonido de la lluvia de fondo se quedó suave y rítmico, acompañando una negociación que ya parecía un éxito. La reunión, que parecía destinada al fracaso, se transformó en un diálogo productivo gracias a la intervención de Sofía. Alejandro empezó a relajarse, sintiendo una admiración creciente por la entereza de esa joven que, minutos antes, limpiaba el piso y ahora sostenía la negociación más importante del año para su empresa. Al cierre, Khalid pidió unos minutos para deliberar con sus colaboradores. Sofía se apartó a un lado, tomando aire, como si el cansancio de un día entero se hubiera instalado de golpe. Alejandro se acercó y le agradeció en voz baja. Ella, con una humildad que lo desarmó, le respondió que solo había ayudado porque no quería ver que una reunión tan cuidadosamente preparada se arruinara. Alejandro le sonrió, un gesto sincero que no había dado en mucho tiempo, y le preguntó cómo había aprendido árabe con tal fluidez. Sofía le explicó que había estudiado idiomas y que daba clases particulares por las tardes para completar sus ingresos. No dio más detalles, y Alejandro respetó ese límite. Khalid regresó a la mesa con una expresión más abierta y aceptó el acuerdo, aunque con algunas condiciones y un calendario ajustado. Alejandro dijo que no había problema con ajustar procesos para cumplir con lo pactado, y Sofía llevó ese mensaje al árabe con la misma seguridad que la había acompañado toda la tarde. Firmaron una minuta provisional. Khalid estrechó la mano de Alejandro y antes de irse, miró a Sofía y le puso un dentro. Dio las gracias en su idioma. Ella respondió con respeto, tomó su cubeta y la mopa y regresó a su ruta como si nada, dejando a Alejandro con la sensación de que algo había cambiado para siempre, aunque todavía no sabía qué. Alejandro se quedó un momento en la sala, con las carpetas abiertas y el café ya tibio, pensando en la joven que, con su uniforme sencillo, se había parado frente al magnate árabe y había salvado su negocio. No había nervios visibles en su cara, y esa calma era más impactante que el simple hecho de hablar árabe. Se preguntó de dónde venía tanta seguridad. Pensó en lo rápido que él mismo se había rendido cuando intentó aprender un idioma nuevo, y en lo sorprendente que era que alguien con el salario de una empleada de limpieza hubiera ido tan lejos con el árabe, un idioma que no se aprende en videos de redes sociales. Se prometió a sí mismo averiguar más, no por chismoso, sino porque algo en la historia de Sofía le parecía importante, como una brújula que apunta a un lugar que aún no entiende, pero que siente que debe conocer. Esa noche, ya en su departamento, Alejandro escribió un correo al gerente del hotel, agradeciendo el apoyo durante la reunión y agregando, al final, una sencilla línea. Quisiera hacerle llegar mi agradecimiento a la señorita Sofía por su ayuda. ¿Podrían informarle que la buscaré mañana para agradecerle en persona? Se quedó mirando la pantalla. Se dijo que no iba a mezclar trabajo con asuntos personales, pero también se dijo que su empresa había salido adelante gracias a gente talentosa que lo sorprendía y que lo mínimo que podía hacer era reconocerlo. A la mañana siguiente, Alejandro pasó por el hotel antes de ir a su planta. El gerente lo recibió en el lobby y le dijo que Sofía entraba a las 2. Alejandro, en lugar de esperar, dejó una carta simple con su letra clara. En ella, le agradecía su ayuda y le decía que si no le importaba, le gustaría hablar con ella unos minutos para conocer su experiencia como intérprete. Firmó con su nombre y su número, esperando no parecer un tipo entrometido. De camino a la planta, su asistente, Julián, lo llamó para confirmar que el contrato con Khalid estaba en marcha. Alejandro respondió con normalidad, ajustando el plan de producción, pero su mente seguía en la joven que había cambiado el rumbo de la reunión con un par de frases bien dichas. Llegó a su oficina, saludó a su equipo y se encerró en la sala de juntas, donde los gráficos y proyecciones ya no le decían mucho. Pensó en cómo, a veces, el plan más claro depende del detalle más pequeño, y en ese momento sonó su teléfono. Era un número desconocido. Contestó y, del otro lado, escuchó una voz tranquila que dijo su nombre. Era Sofía.
Le habían entregado su carta, agradeció el gesto y le propuso encontrarse por la tarde en su descanso, solo por unos minutos. Alejandro aceptó de inmediato. Colgó y se quedó viendo el teléfono, sintiendo una mezcla de ansiedad y curiosidad. Esperar esas horas se sintió eterno. Su mente no dejaba de ir a la misma escena una y otra vez. La silla de Sofía a su lado, su tono seguro, ese momento en que todo cambió. La espera lo hizo recordar cosas de su pasado que casi nunca contaba, como su propio inicio en un pequeño taller donde él y su socio, que después se fue del país, soldaban piezas hasta tarde. Pensó en cómo el éxito lo había ido encerrando en un círculo de gente parecida, con las mismas escuelas y los mismos lugares para comer, y en cómo, de repente, alguien que no estaba en ese círculo le había dado la llave para abrir una puerta que él mismo estaba a punto de cerrar. Llegó al hotel un poco antes de la hora. No quiso quedarse en el lobby, así que caminó por el pasillo de los salones de eventos, esperando. Cuando Sofía apareció, venía con el mismo uniforme y el cabello recogido en una coleta sencilla. Traía los guantes en una mano y una botella de spray en la otra. Al verlo, le sonrió como se saluda a alguien conocido en el pasillo de una escuela y le dijo que tenía 15 minutos. Alejandro le agradeció y le dijo que lo de ayer no tenía precio. Cualquiera lo hubiera hecho, contestó Sofía, con la misma sencillez que la caracterizaba. Lo importante es que el acuerdo salió bien. Alejandro le rebatió con firmeza que no cualquiera lo hubiera hecho, y le preguntó de nuevo cómo había aprendido árabe con tanta facilidad. Sofía se tomó un segundo para responder, midiendo cuánto compartir de su historia sin sonar a víctima. Le contó que había estudiado idiomas porque le gustaban y que había tenido la oportunidad de practicar con gente de varios países que conoció en cursos y trabajos. No dio muchos detalles, y Alejandro notó la forma en que elegía sus palabras, cuidando no exagerar ni buscar atención. Le preguntó si daba clases y ella le confirmó que sí, a algunas personas que necesitaban lo básico para viajes o negocios. Sofía miró su reloj y dijo que tenía que volver a su turno. Entonces, Alejandro le hizo la propuesta que había estado pensando. Si le parecía bien, podría apoyarlo como intérprete temporal en reuniones específicas, pagándole de forma justa y formal, sin interferir con su horario en el hotel. Aclaró que no pretendía robarse a nadie del equipo de limpieza, que respetaba su trabajo y que podían probar con una junta corta al día siguiente. Sofía lo miró con sorpresa, más por el tono cuidadoso de Alejandro que por la oferta en sí. Agradeció la confianza y le dijo que lo pensaría, pues tenía otros compromisos. Alejandro asintió, no la presionó, le dio una tarjeta y le dijo que podía llamarlo cuando quisiera, sin compromiso. Ella guardó la tarjeta en el bolsillo del uniforme, se despidió con una mezcla de educación y firmeza, y se alejó por el pasillo con su carrito. Alejandro la vio desaparecer y supo que su interés ya no era solo curiosidad, quería conocerla de verdad, más allá de la voz perfecta que le había salvado un contrato millonario. Esa tarde, de camino a la oficina, Alejandro sintió que el tráfico iba menos pesado, aunque sabía que era la misma ciudad de siempre. Encendió la radio, pensó en llamar a su asistente para que investigara más sobre Sofía, pero detuvo el impulso. No quería tratarla como a una proveedora o a un proyecto. Si había algo más que saber, lo sabría de ella, a su ritmo. Al llegar, se sumó a su equipo, firmó documentos y devolvió llamadas. Y aún así, en cada pausa, la imagen de Sofía aparecía en su mente. No era solo su voz o su habilidad. Era esa forma de estar en su lugar sin pedir aplausos, pero sosteniendo con seriedad lo que hacía. Al cerrar la puerta de su oficina al final del día, ya no pudo engañarse. Le interesaba quién era, de dónde venía, qué la había llevado a aprender un idioma que casi nadie alrededor conocía, y si estaba bien, si tenía apoyo. Quería ir despacio, con respeto, sin pasar por encima de su historia. Se guardó en la memoria la tarjeta que ella ya tenía de él. Apagó la luz y se dijo que al día siguiente volvería al hotel, no con flores ni promesas, sino con una propuesta clara y con la paciencia para aceptar un no si era necesario. Esa decisión lo calmó, como cuando uno acomoda una pieza que estaba fuera de lugar y por fin, el cuadro completo hace sentido. Alejandro regresó al hotel con la excusa más simple que se le ocurrió, una carpeta que, supuestamente, había olvidado en la sala de la reunión. Caminó por el pasillo donde la tensión había sido palpable.
decidido a encontrar a Pina Anintash. Sofía, sin que se sintiera acorralada, a que fuera un encuentro casual para no ponerle el peso de una obligación, empujó la puerta de la sala de eventos, que estaba a media luz, con olor a desinfectante y café viejo. La carpeta, obviamente, no estaba, pero eso no importaba tanto como el plan mental que había estado practicando. De pronto, escuchó el sonido de ruedas y la vio entrar por el acceso de servicio, con el uniforme gris, los guantes en el bolsillo y el cabello sujeto en una coleta sencilla. Ella lo reconoció al instante, se detuvo sin miedo y le dijo que justo iba a llevar los objetos extraviados a la oficina, que tal vez ahí estaría lo que buscaba. Alejandro, agradecido por la excusa que ella misma le daba, le dijo que sí, que era probable, pero que de todos modos quería verla para saber cómo estaba y para decirle algo que no había podido con calma después de la junta. Sofía asintió con una sonrisa pequeña y empujó el carrito a un lado. Alejandro le pidió unos minutos y ella miró su reloj. Su supervisora le había dado media hora para comer, así que podían hablar cerca. Le propuso ir a la terraza interna, donde la luz entraba suave y casi no había gente. Caminaron uno al lado del otro, y a cada paso, Alejandro pensaba en no sonar intenso. Se sentaron en una mesa sin adornos, y Alejandro, después de respirar hondo, arrancó con lo obvio. Le dijo que el acuerdo con Khalid seguía adelante y que su intervención había sido la diferencia entre una oportunidad y un fracaso. Sofía lo escuchó sin interrumpirlo, con los codos pegados al cuerpo y las manos entrelazadas sobre la mesa, como quien no quiere ocupar espacio de más. Cuando Alejandro le preguntó si aún consideraba lo de apoyarlo como intérprete, ella dijo que sí, que lo había pensado, que necesitaba ingresos extra porque su madre estaba en tratamiento y a veces se quedaban cortas de dinero, pero que no quería fallar en el hotel ni quedar mal con sus otros alumnos. Alejandro respondió que lo entendía, y le propuso un trato claro: 2 o 3 reuniones por semana, con pago al final de cada sesión, y con la libertad de pausar el trabajo cuando se sintiera saturada. Sofía lo miró con los ojos abiertos, no por emoción, sino evaluando cada palabra, como si revisara un contrato invisible. Le preguntó si el pago sería directo o a través de una agencia, y él le explicó que sería directo con un recibo simple. En ese momento, el teléfono de Sofía sonó y el nombre mamá apareció en la pantalla. Ella contestó con voz baja y, al colgar, le explicó que su madre solo le había recordado pasar por unas medicinas. Alejandro, sin dudar, le ofreció mandar a su chofer por ellas. Sofía, después de pensarlo un segundo, aceptó, pero solo por ese día. El mesero se acercó y dejó un café que ninguno había pedido, diciendo que era cortesía del gerente, y una calma nueva se instaló entre ellos, una calma que no duraría mucho. La supervisora de limpieza, una mujer de unos 50 años con una carpeta pegada al pecho, se acercó a la mesa y le recordó a Sofía que su hora de comida era solo de 30 minutos. Sofía se levantó de inmediato, explicando que ya iba de regreso. Alejandro también se puso de pie, respetuoso, y presentó su propuesta a la supervisora, dejando claro que no quería crear problemas con el hotel. La supervisora, después de observarlo con una mezcla de curiosidad y cautela, dijo que mientras el trabajo no se cruzara con sus horarios y entregas, no tendría objeción, pues sabía que Sofía siempre cumplía. El momento tenso se desvaneció, y Sofía se volvió a sentar, ahora con una calma diferente. Dijo que aceptaba probar por una semana y que si todo salía bien, podían extenderlo. Alejandro se alegró, y en ese movimiento, por torpeza, volcó su vaso de agua sobre la mesa, mojando su camisa. Sofía reaccionó rápido, tomó servilletas y secó con movimientos precisos. La risa les ganó a los dos de forma natural, una risa breve y sincera que rompió la seriedad y los acercó. Alejandro le preguntó si podía saber un poco más de su historia con los idiomas, y ella le contó que de adolescente había ayudado en un centro comunitario donde conoció a gente de intercambio, y que un día, por una amiga marroquí, se puso seria con el árabe y no lo soltó. Miró de nuevo su reloj y dijo que tenía que regresar a su turno. Alejandro sacó una carpeta azul de su maletín, con un borrador de la propuesta para que la leyera en casa. Sofía, con cautela, dijo que prefería leerlo con calma antes de firmar cualquier cosa. Al mismo tiempo,
Un técnico de audio del hotel, en el pasillo, probaba un micrófono. El sonido se coló hasta la terraza, mientras que un empleado casi choca con el carrito de Sofía, derramando el cubo de agua y mojándole el zapato a Alejandro. Ella se agachó para limpiar, disculpándose sin agobio, y él le dijo que no se preocupara, que al menos ya tenía una razón real para salir de ahí con ropa nueva. Se rieron otra vez. Al llegar a la puerta del salón, Sofía se detuvo y dijo que podía empezar al día siguiente a las 6 de la tarde, que en esa hora tenía una ventana entre su salida del hotel y una clase particular. Alejandro confirmó. Ofreció pasar por ella con su chofer y ella aceptó, pero solo si la bajaba en una esquina cerca de su casa para no llamar la atención en el vecindario. Él entendió, guardó la nota en su teléfono y se despidieron con un apretón de manos breve, pero que dijo más que cualquier palabra. Alejandro la vio alejarse por el pasillo de 1900 servicio con paso rápido y seguro, sintiendo que ese encuentro, que había comenzado con una excusa y un vaso de agua derramado, había movido piezas que no iban a regresar a su lugar original. Salió al lobby con la camisa húmeda, pero con una sonrisa. La ciudad afuera seguía igual de grande y apresurada, pero para él algo se había acomodado. Esa noche, en su departamento, Alejandro se sentó con el teléfono en la mano, dándole vueltas a una idea que ya había decidido, pero que aún no admitía en 1900. Voz alta. Quería saber quién era realmente Sofía, más allá de la intérprete perfecta que le había salvado un contrato millonario. No porque desconfiara, sino porque sentía que su historia tenía un peso que no se veía a simple vista. Abrió su computadora y escribió un mensaje corto a su asistente. Fabián, necesito que averigües todo lo posible sobre Sofía. Trabaja en el hotel del centro, área de limpieza. Hazlo con cuidado, sin presionar a nadie y sin que ella se entere. Quiero la información, no. Para mañana. No dio más explicaciones. Fabián, acostumbrado a este tipo de encargos cuando se trataba de posibles socios o proveedores, respondió con un simple, «Ok, me encargo». Alejandro cerró la laptop, pero la inquietud no se apagó. Pensó en lo extraño que era querer conocer más de una persona que hasta hacía 2 días ni siquiera sabía que existía. A la mañana siguiente, Fabián llegó temprano a la oficina con una carpeta delgada. Alejandro lo recibió antes de la junta y le pidió que le contara lo que tenía. Fabián, sentado frente a él, comenzó con lo básico. Sofía López, 28 años, originaria de Puebla. Vive en un departamento pequeño con su madre, Carmen, de 56 años, quien padece problemas respiratorios crónicos y requiere medicinas constantes. Su padre, Joaquín, había fallecido un año antes en un accidente automovilístico. No tenía hermanos. Trabajaba en el hotel desde hacía 2 años y, según los registros, no tenía reportes ni ausencias injustificadas. Además del hotel, Sofía daba clases particulares de inglés y árabe a domicilio y en línea. Se movía en transporte público o caminando, y no tenía deudas importantes ni problemas legales. Básicamente, es una persona que trabaja mucho y que parece evitar llamar la atención, resumió Fabián. Alejandro se quedó en silencio, procesando la información. No había nada turbio, al contrario. Cada dato hacía que la respetara más. Le sorprendía que con todo lo que cargaba encima, mantuviera esa calma que había visto en la reunión. ¿Algo más?, preguntó. Fabián le dijo que, según uno de los recepcionistas, a veces veían a Sofía salir con libros de gramática y diccionarios, y la habían escuchado practicando frases en otros idiomas mientras limpiaba. Alejandro sonrió imaginándola, viviendo en 2 mundos al mismo tiempo, uno de rutina física y otro de preparación mental constante. Durante la junta con su equipo, la mente de Alejandro no dejaba de pensar en todo lo que acababa de saber de Sofía. En el almuerzo, volvió a abrir la carpeta y repasó cada dato. Su interés, que creía ya era grande, se multiplicó. Esa misma tarde decidió pasar por el hotel sin avisar, justo a la hora en que ella salía. Se quedó en un sillón del lobby, fingiendo revisar correos, y la vio aparecer por el pasillo de servicio. Caminaba rápido, con una mochila negra colgando de un hombro, como quien tiene que llegar a otro lugar antes de que oscurezca. Alejandro se levantó, pero no se acercó. La siguió con la mirada hasta que ella cruzó la puerta y salió a la calle. No tomó un taxi,
sino que caminó hasta la esquina y desapareció entre la gente. Alejandro pensó en seguirla, pero se contuvo. No quería cruzar la línea hacia algo invasivo. Sin embargo, esa imagen de ella caminando bajo el cielo nublado, con paso decidido, pero sin prisa, se le quedó grabada. De regreso a su coche, se preguntó cuándo había sido la última vez que alguien lo había intrigado así, no por negocios, sino por pura admiración. Tenía claro que esa admiración era lo que lo estaba empujando a saber más, no una simple atracción. Esa noche, revisó en su teléfono la dirección que Fabián le había dado, no para ir, sino para ubicarla en el mapa. Vio que quedaba lejos de su ruta habitual, en una zona con calles estrechas y comercios pequeños. Sintió ganas de manejar hasta allá, de conocer el barrio donde vivía, pero decidió esperar. En cambio, buscó en línea cursos de árabe en México y leyó sobre lo complicado que era dominarlo. Entendió que lo que había visto en Sofía no era un talento improvisado, sino el resultado de años de trabajo y disciplina. Y eso solo aumentó sus ganas de escucharla hablar más, de entender cómo había llegado hasta ahí. Antes de dormir, dejó la carpeta en su escritorio y pensó que la próxima vez que hablaran, no le preguntaría directamente por su vida. Quería que ella misma, poco a poco, le fuera mostrando las piezas de su historia, sabiendo que, con paciencia, las historias se revelan mejor que con preguntas directas. Lo que Alejandro no sabía era que, mientras él hacía sus planes, Sofía también había recibido algo inesperado. Esa tarde, después de dar una clase, revisó su teléfono y vio un mensaje de un número desconocido. Si alguna vez necesita apoyo para conseguir materiales o libros, puedo ayudar. No había nombre, pero ella intuía de quién se trataba. No respondió de inmediato. Lo dejó en espera como quien guarda una carta sin abrir, esperando el momento justo para leerla. La primera vez que Alejandro escuchó de la muerte del padre de Sofía no fue por ella, sino por Fabián, quien le entregó el dato como parte del informe que había preparado. Un accidente automovilístico en la carretera México-Puebla hacía apenas un año. La frase flotó en su cabeza como una página arrancada de un libro. Alejandro, que había perdido a un amigo en circunstancias parecidas, sintió un golpe seco en el pecho, no por una compasión superficial, sino porque sabía que esas cosas no se superan de la noche a la mañana, sino que se quedan bajo la piel y cambian la forma en que uno se mueve por el mundo. Pasaron varios días antes de que pudiera tocar el tema con ella. No quería que sonara a una investigación o a un chisme. Quería que fuera algo que ella eligiera compartir. La ocasión llegó una tarde después de una reunión corta con un cliente. Sofía había aceptado acompañarlo para ayudar con unas traducciones rápidas, y al terminar, ambos decidieron tomar un café en un lugar tranquilo, lejos del ruido de la oficina. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, donde el sol caía suave y el aire olía a pan recién hecho. La conversación empezó ligera, con anécdotas del trabajo y chistes sobre la puntualidad exagerada de Khalid. En un momento, Alejandro mencionó de forma casual que las carreteras a Puebla solían ser peligrosas, recordando un viaje suyo de hace años. No fue una trampa, sino una invitación a que ella tomara la palabra si quería. Sofía se quedó mirando su taza por unos segundos y, luego levantó la vista. «Mi papá murió en esa carretera», dijo con un tono sereno, sin lágrimas, pero con la firmeza de quien repite una historia muchas veces para que deje de doler tanto. Fue un choque, o eso nos dijeron. Iba de regreso de un trabajo. Un tráiler se atravesó. La policía dijo que murió al instante. Yo estaba dando clase cuando me llamó mi mamá. Cuando llegué al hospital, él ya no estaba. Hizo una pausa breve, tomó un sorbo de café y siguió. Lo difícil no fue solo perderlo, fue lo que vino después. Él era el único que mantenía la casa. Yo tenía trabajo, sí, pero no lo suficiente. La renta, las medicinas de mi mamá, las cuentas atrasadas, todo se nos vino encima. Alejandro se recargó un poco en el respaldo, sin apartar la mirada. Sofía hablaba con calma, pero había un peso invisible en cada palabra. Vendimos el coche, quitamos todo lo que no era necesario, continuó Sofía, acomodándose el cabello detrás de la oreja. Yo tomé más turnos en el hotel y acepté clases a cualquier hora. Algunos días salía de aquí a medianoche y a las 7 de la mañana ya estaba en otro lugar. No había opción.
O lo hacía o perdíamos el techo. Respiró hondo y agregó, con una tristeza que no se quebraba. Mi mamá todavía piensa que un día mi papá va a entrar por la puerta. A veces, cuando está más cansada, me pregunta si ya lo fui a buscar. Yo solo le sonrío y cambio de tema. Alejandro sintió un nudo en la garganta, no por tristeza, sino por la forma en que Sofía contaba todo sin dramatizar, como quien ya aprendió a vivir con el dolor y lo guarda en un bolsillo que no enseña a cualquiera. Supongo que por eso aprendí a no esperar mucho de nadie, dijo ella al final. No porque la gente sea mala, sino porque todos tienen sus propias batallas. Si uno quiere salir adelante tiene que moverse, aunque no haya fuerzas. El silencio que siguió no fue incómodo. Alejandro se dio cuenta de que ella no buscaba consuelo ni consejos, solo estaba contando un capítulo de su vida porque había decidido abrirlo sin que él lo pidiera. No sé por qué le conté esto, dijo ella, sonriendo apenas. No suelo hablarlo con gente del trabajo. Quizá porque no soy exactamente gente del trabajo, respondió él con suavidad. Esa pequeña sonrisa se mantuvo en el rostro de Sofía. Luego, miró su reloj y dijo que debía irse a dar una clase antes de su turno de noche. Alejandro pagó la cuenta sin insistir en acompañarla, aunque por dentro hubiera querido asegurarse de que llegara bien. La vio salir y mezclarse con la gente de la acera, y sintió que la admiraba aún más, no por lo que había pasado, sino por cómo había decidido seguir moviéndose a pesar de todo. Alejandro pasó la mañana siguiente pensando en una forma de ayudar a Sofía que no sonara a lástima ni a una deuda eterna. Sabía que ella solo aceptaría apoyo si era claro y con límites. Por eso, preparó algo simple y directo. Llamó a su área legal y pidió un acuerdo corto de prestación de servicios con pago por sesión y una cláusula que dejara asentado que ella podía detener el trabajo en cualquier momento sin penalización. También ordenó que Contabilidad tuviera listo un adelanto modesto para cubrir las primeras 3 reuniones. Nada exagerado, solo lo suficiente para que no tuviera que preocuparse por el dinero de inmediato. Luego le escribió un mensaje breve y respetuoso, avisándole que quería entregarle los documentos en persona y explicarle cada punto. Le propuso verla al final de su turno en el lobby del Intercenter Hotel. Sofía respondió que podía a las 7 de la noche y que agradecía el cuidado con los detalles. A esa hora, el hotel estaba vivo, pero sin el ruido de la tarde. Sofía llegó con su mochila y un cansancio que solo se notaba en sus ojos. Alejandro la recibió y la invitó a sentarse en una mesa cerca de la ventana, donde puso el acuerdo frente a ella. Alejandro le señaló las partes clave del documento: el pago por sesión, la libertad de decidir cuántas sesiones tomaría, la opción de pausar el minuto de trabajo sin penalización y la confidencialidad de los materiales. Nada raro, le aseguró. Sofía leyó el acuerdo con calma, subrayó una frase con una pluma que sacó de su bolsillo y pidió un pequeño cambio: que en lugar de horario abierto, dijera horario acordado según disponibilidad. Alejandro aceptó de inmediato y llamó a su abogado para ajustar el texto. Mientras esperaban el archivo actualizado, aprovechó para tocar otro tema. Con tono cuidadoso, le dijo que tenía contacto con una clínica general donde trabajaban médicos de confianza y que si a ella le parecía bien, podía pedir una valoración para su madre sin demora. No es un favor personal, explicó. Es parte de un convenio que mi empresa tiene para sus colaboradores y proveedores frecuentes. Sofía lo miró con una mezcla de alivio y cautela. Le preguntó si eso le costaría algo, y Alejandro respondió que la consulta quedaría cubierta por su empresa, y que cualquier tratamiento posterior se decidiría entre ellas y el médico, sin presiones. No prometió milagros, solo la oportunidad de adelantar una cita que normalmente tardaría semanas. Sofía se quedó callada unos segundos, lo pensó de verdad, y al final dijo que sí, que lo aceptaba, pues su madre llevaba días con mareos, y quizá necesitaba revisar el cambio de medicinas. Alejandro le dio el número de la clínica y se ofrecieron a agendarle la cita para el sábado a primera hora, con la promesa de que un chofer las llevaría para que no tuvieran que batallar con el transporte público. Sofía, agradecida, le pidió el favor de que el chofer la recogiera a las 7 de la mañana para poder estar a tiempo sin tener que cargar a su madre en el transporte público. Quedaron en eso. Una vez que recibieron el archivo actualizado, Sofía lo leyó de nuevo, firmó con un trazo firme
y soltó un suspiro que parecía atorado desde hacía días. Alejandro firmó también, guardó las copias y le entregó de inmediato el adelanto en una transferencia que confirmó en su teléfono. Ella miró el mensaje del depósito y dijo, «Gracias», con una seriedad que solo tienen los agradecimientos que vienen de un lugar real. No hubo abrazos ni escenas, solo una calma nueva entre los dos. Con el acuerdo cerrado, Alejandro le preguntó a Sofía si podía sumarse a una videollamada con Khalid que tenían al día siguiente. Ella dijo que sí, que saliendo del hotel podía conectarse desde su teléfono. Alejandro, en lugar de aceptarlo sin más, le ofreció una oficina en su empresa para que no gastara sus datos ni tuviera que buscar internet en cualquier lugar. Ella dudó un poco, pero aceptó después de preguntar si podía entrar por la puerta de empleados para no llamar la atención. Él sonrió y dijo que sí. Acordaron la hora y el punto de reunión. Antes de irse, Alejandro le preguntó por la farmacia y la lista de medicinas de su madre. Sofía sacó una hoja doblada donde tenía apuntados los nombres y las dosis, y se la leyó con cuidado. Alejandro entendió el gesto. No quería que él cargara con todo ni que se metiera en su vida personal. Le dijo que estaba bien, que entonces mejor se enfocaran en la cita médica del sábado para que un profesional ajustara lo necesario. Esa noche, Alejandro llamó a la clínica, habló con la coordinadora y aseguró el espacio con su tarjeta de crédito. Pidió que la doctora con más experiencia en casos respiratorios fuera quien atendiera a la madre de Sofía. Explicó que se trataba de la mamá de una colaboradora temporal y que quería que la revisión fuera completa y sin prisas de consultorio lleno. Al colgar, sintió que por fin estaba haciendo algo útil, no un regalo vistoso, no un gesto que se presume, sino un apoyo concreto que podía cambiar un día difícil por uno más ordenado. Al día siguiente, Sofía llegó a la oficina de Alejandro a la hora acordada. La recepcionista la esperaba con una identificación temporal y la guió a una sala pequeña. Sofía dejó su mochila en el suelo y se sentó frente a la pantalla, lista para la llamada. Alejandro le explicó el plan, los puntos a revisar y lo que esperaba de la traducción. Nada de improvisaciones, todo al grano. Cuando se conectaron con Khalid, la voz del socio sonó estable y curiosa. La dinámica fluyó igual de bien que la primera vez. Sofía entraba y salía de cada idea con esa seguridad que ya parecía parte de la escena. A mitad de la llamada, uno de los colaboradores de Khalid pidió ajustar una fecha, y ella ayudó a evitar un malentendido con una frase clara que salvó media semana de trabajo. Al terminar, Alejandro apagó la pantalla y le agradeció con una sonrisa franca. Le ofreció un almuerzo del comedor de la empresa para que no corriera al hotel con el estómago vacío. Ella dudó, luego aceptó. Pidió una torta de jamón y un jugo y se la comió en la misma sala, mirando de vez en cuando la hora para no llegar tarde a su turno. Antes de irse, Alejandro le mostró el mensaje de confirmación de la clínica y la dirección. Le dijo que el chofer la pasaría a buscar a la hora acordada y que él solo pediría que le avisaran al terminar cómo había salido todo. Sofía le dijo que le mandaría un mensaje, ni uno más, ni uno menos, y Alejandro respondió que era suficiente. El sábado, el chofer llegó puntual. Sofía ayudó a su madre a subir al auto con cuidado. La señora llevaba un suéter claro y una bufanda fina, y los ojos alegres de alguien que agradece la atención sin hacer preguntas difíciles. En la clínica, la doctora las recibió con paciencia, revisó las medicinas, pidió un estudio y ajustó la dosis. Al salir, Sofía le escribió a Alejandro una línea corta. «Ya salimos. Ajustar un tratamiento. Gracias por la cita». Él respondió que esperaba que la señora se sintiera mejor pronto y que si necesitaban transporte de vuelta. El chofer seguía ahí. Ella agradeció y dijo que se iban en el mismo auto. De regreso a casa, Sofía se quedó viendo por la ventana. No era el dinero lo que la conmovía. Era la manera en que él había hecho todo sin convertirlo en un espectáculo. Hubo un contrato claro, un pago justo y una cita médica a tiempo. Era el primer gesto de ayuda que ella podía aceptar, sin sentir que perdía algo de sí misma. Por la tarde, ya con su madre descansando, Sofía se sentó en la mesa de la cocina con la copia del acuerdo y un resaltador. Marcó lo que quería preguntar para la siguiente semana y anotó en un cuaderno horarios posibles para las traducciones. Pensó en su rutina, en sus clases, en los turnos del hotel y vio que con ajustes finos podía acomodar todo sin romperse. Su teléfono sonó.
Era un mensaje de un alumno pidiendo cambiar la hora de la clase del martes. Sofía respondió que sí, con gusto, y movió una pieza más de su rompecabezas. Cuando cayó la noche, abrió la ventana para que entrara el aire. Escuchó a un perro ladrar, a un vendedor de pan y a un niño que reía en el edificio de al lado. Cerró los ojos un momento y agradeció en silencio por un día que había sido más suave de lo esperado. Alejandro, por su parte, cerró la computadora después de enviarle a su equipo el resumen de la llamada con Khalid. Se quedó mirando la ciudad desde su ventana, pensando en que a veces ayudar solo significa quitar piedras del camino de alguien que ya viene caminando con todo el peso del mundo. No pensó en grandes planes, pensó en lo que tocaba mañana, y eso para él ya era suficiente. La relación de trabajo con Sofía empezó a sentirse distinta sin que él se diera cuenta. No era algo que buscara forzar. Simplemente las reuniones, las llamadas con clientes y los ratos entre una traducción y otra empezaron a llenarse de pequeños momentos que no estaban en ningún contrato. La primera vez que lo notó fue un jueves por la tarde, después de una videollamada con un proveedor europeo. Al cerrar la sesión, Sofía soltó una risa breve por un error que uno de los asistentes había cometido al pronunciar una palabra en inglés. No fue una burla, sino una risa que invitaba a la complicidad. Alejandro, que casi nunca se detenía a comentar esas cosas, se la devolvió con un comentario ligero. Desde ese día, la dinámica fluyó con más naturalidad. En la oficina, el equipo de Alejandro ya sabía quién era ella, no porque él la presentara con bombos y platillos, sino porque poco a poco se fue convirtiendo en esa persona que entra, saluda con sencillez y sin proponérselo, deja una sensación de orden y calma. En una reunión interna, uno de los jefes de área le pidió ayuda para entender un correo mal traducido. Sofía lo revisó, corrigió 2 frases y devolvió el mensaje en perfecto inglés en menos de 5 minutos. El jefe le agradeció y comentó que ojalá se quedara más tiempo en la empresa. Alejandro notó que Sofía recibió el cumplido con naturalidad, sin agrandarse, pero tampoco restándole importancia. Fuera de las reuniones, empezaron a compartir cafés rápidos en el comedor de la oficina. Él a veces le contaba anécdotas de viajes de negocios, y ella, por su parte, soltaba historias pequeñas de su vida, como la vez que un alumno en línea confundió un saludo formal en árabe con una frase para pedir comida, y cómo la conversación se volvió un caos divertido. Eran conversaciones sin plan, pero que iban llenando de confianza el espacio entre ellos. Un día, después de una reunión especialmente complicada con un socio que había cambiado los términos del contrato 3 veces, Sofía le preguntó si él lidiaba con gente así a menudo. Alejandro le respondió que sí, que los negocios eran como un ajedrez donde a veces uno tenía que dejar que el otro creyera que ganaba para que al final todos quedaran en paz. Ella comentó que en la vida diaria pasaba lo mismo, que a veces convenía dejar que alguien creyera que tenía razón solo para evitar una discusión inútil. Ese intercambio tan simple hizo que Alejandro sintiera que no solo estaba hablando con una intérprete, sino con alguien que entendía cómo funcionaban las personas. El acercamiento también se dio en gestos que ninguno mencionaba en voz alta. Cuando Alejandro veía que Sofía llegaba con el cabello aún húmedo por la lluvia, le ofrecía un café caliente antes de empezar. Cuando ella notaba que él tenía un día cargado, le acomodaba las hojas y los documentos para que no tuviera que buscarlos mientras hablaba. Esos detalles se sumaban sin que nadie los contara. Un viernes, después de una reunión con Khalid que salió mejor de lo esperado, Alejandro le propuso a Sofía acompañarlo a comer algo rápido antes de que ella regresara a su turno en el 1909 hotel. Fueron a una pequeña fonda que él conocía desde hacía años, con mesas de madera y olor a guisados. Hablaron de música, de comida y de cómo ella aprendió a cocinar viendo videos y probando hasta que quedaban bien. Alejandro se sorprendió de lo fácil que era conversar con ella sin que el tema se agotara. A medida que pasaban los días, Alejandro se descubría a sí mismo buscando excusas para que Sofía estuviera en más reuniones de las necesarias. A veces era porque realmente necesitaba su ayuda, otras simplemente porque su presencia le daba una seguridad que no podía explicar. Él estaba acostumbrado a manejar proyectos importantes y a tratar con gente preparada, pero con Sofía sentía algo diferente. No tenía que medir cada palabra para sonar impecable. Podía ser directo, incluso improvisar, y sabía que ella lo seguiría sin perder el hilo.
Sofía también empezó a notarlo, aunque no lo decía. Percibía que Alejandro la escuchaba con atención, incluso cuando el tema no tenía nada que ver con el trabajo. Un día, mientras revisaban una presentación, él le preguntó su opinión sobre el diseño de las diapositivas. Ella, medio en broma, le dijo que estaban tan llenas de texto que parecían tarea de secundaria. Alejandro soltó una carcajada y ordenó que las simplificaran. Fue un momento breve, pero para ella fue la señal de que él valoraba lo que pensaba. En la oficina, algunos empezaron a comentar con disimulo que Alejandro y Sofía se llevaban bien, no en tono de chisme venenoso, más bien con la curiosidad de ver a su jefe relajarse con alguien. Alejandro lo sabía y no le molestaba, pero cuidaba que todo se mantuviera profesional para que Sofía no se sintiera observada o incómoda. Por eso, cada vez que había que hablar de temas más personales, buscaba hacerlo fuera de la oficina o del hotel, en espacios neutrales. Una tarde, mientras esperaban en la recepción de un cliente, la luz de la sala comenzó a parpadear y el aire acondicionado se detuvo. Sofía le comentó que le daba miedo quedarse atrapada en un elevador. Alejandro le dijo que él había vivido eso una vez en Dubái, y que, aunque duró solo 15 minutos, sintió que fueron horas. Terminaron contando historias de pequeñas fobias, y la espera se hizo más corta. Cuando el cliente llegó, ambos entraron a la reunión con una complicidad nueva, como si compartieran un secreto. El acercamiento también trajo momentos más serios. En una ocasión, Sofía llegó con el gesto tenso, algo poco común en ella. Alejandro notó que revisaba su teléfono con frecuencia y que se distraía más de lo normal. No le preguntó de inmediato, pero cuando terminaron la reunión, le dijo que si necesitaba irse antes, podía hacerlo. Sofía agradeció y explicó que un pago de una de sus clases se había atrasado y que necesitaba ajustar cuentas para cubrir la renta. Alejandro no le ofreció dinero, pero sí le propuso adelantarle el pago de las sesiones que ya tenían programadas para la semana. Ella dudó un instante. Luego aceptó con un gracias, que sonó más a alivio que a formalidad. Así, sin darse cuenta, los dos iban construyendo un espacio donde podían hablar de trabajo y de vida sin que una cosa invadiera a la otra. Alejandro empezaba a conocer no solo a la intérprete eficiente, sino a la mujer que sostenía una rutina exigente, que cuidaba a su madre, que encontraba tiempo para sus alumnos y que, aún así, mantenía la calma incluso en días pesados. Y Sofía, aunque seguía marcando límites claros, ya no veía a Alejandro solo como un empresario con el que coincidía en reuniones, sino como alguien que poco a poco se estaba ganando su confianza de una forma distinta a la habitual. En ese momento, la calma de su vida y la aparente estabilidad de sus negocios estaban a punto de ser puestas a prueba por el regreso de alguien del pasado de Alejandro. El reencuentro no se hizo esperar y llegó de la forma menos esperada, con la fuerza de una tormenta de temporada de lluvias, sin pedir permiso y con una fuerza que parecía haber estado guardándose por mucho tiempo. Verónica reapareció en la vida de Alejandro, no como un fantasma, sino como una tormenta. Él la vio por primera vez en la recepción de un foro de negocios. Era un viernes por la tarde y ella llevaba un vestido sobrio, el cabello perfectamente peinado y esa mirada que siempre usaba para medir a una persona en segundos. Se acercó con una sonrisa corta y lo saludó por su nombre, como si apenas hubieran pasado semanas desde la última vez que se vieron. Sin embargo, ya había transcurrido más de un año desde su rompimiento. Alejandro respondió con cortesía, pero sin la calidez que solía tener con ella. Lo que ninguno dijo en ese momento fue lo importante. Verónica ya sabía por una colega que Alejandro estaba cerrando acuerdos importantes y que de un tiempo para acá asistía a las reuniones con una intérprete nueva. La curiosidad la picó justo donde se juntan los celos con el orgullo. Quiso saber quién era esa mujer que acompañaba a su ex en asuntos clave y por qué, de repente, su nombre aparecía en comentarios de proveedores como si fuera la pieza que hacía que todo avanzara mejor. No preguntó de frente. Sonrió, fingió interés y al día siguiente mandó un mensaje a un conocido que trabajaba en el hotel donde Alejandro se reunía con sus clientes más importantes. «Necesito un favor», le dijo. «Quiero saber quién es la intérprete que ha estado acompañando a Alejandro». El conocido tardó poco en responder. Le soltó el nombre de Sofía y le dio el dato de que también trabajaba en limpieza.
Verónica levantó las cejas con una mezcla de sorpresa y desdén. La información no le pareció menor. Con eso, se encendió en ella un plan a medio formar. Verónica no era una persona mala por simple capricho, pero amaba el control y odiaba ver a Alejandro construir algo sólido sin su participación. Su ruptura no fue por una infidelidad o por una pelea sin sentido. Fue por sus diferentes maneras de ver el mundo. Él prefería cumplir con la palabra, aunque eso significara ganar un poco menos, mientras que ella apostaba por presionar a los proveedores hasta el límite para sacar ventaja. Verlo ahora desde fuera le dolía más de lo que admitiría. Empezó a preguntar en su círculo si alguien conocía a Sofía, pero no encontró nada que le sirviera para atacarla. Un supervisor del hotel le dijo que era cumplida y reservada. Entonces, Verónica subió la apuesta. Contrató a un investigador privado, un tipo que le había resuelto antes asuntos de competencia desleal, y le pidió revisar los antecedentes de Sofía. No quería chismes, quería datos que se pudieran usar para mover las piezas en su contra. Al mismo tiempo, empezó a acercarse a 2 proveedores que Alejandro había cortejado por meses. Les prometió condiciones mejores. Habló de tiempos de pago y de logística con una seguridad que solo da la experiencia, y plantó dudas sutiles sobre la capacidad de Alejandro de entregar a tiempo, diciendo que lo veía distraído. Esa línea de ataque, repetida en comidas y llamadas, empezó a correr como agua por pequeñas grietas. En la empresa de Alejandro, los rumores llegaron por el camino de siempre. Una asistente oyó a alguien en el elevador comentar que el jefe se estaba dejando llevar por una cara nueva. Un chofer contó que una señora muy elegante había preguntado por Sofía con un tono que no sonaba amable. Fabián, atento a estas cosas, llevó la información a Alejandro con la cautela de quien no quiere encender una alarma sin motivo. Alejandro lo escuchó, pero no dijo mucho. Sabía que Verónica era capaz de moverse con astucia y que cuando ella aparecía, rara vez lo hacía sin un objetivo claro. Decidió no contárselo a Sofía de inmediato, para no meterle ideas que pudieran afectarla en su trabajo, y prefirió observar y confirmar. Por su parte, Sofía también empezó a notar detalles raros en el hotel. Un colega le comentó que una mujer se había hecho pasar por periodista para preguntar por su horario. La supervisora de limpieza, que llevaba años en el lugar, la llamó a su oficina y le dijo con franqueza que tuviera cuidado, que había gente preguntando por ella y que, aunque la empresa no tenía nada en su contra, prefería que no diera información a nadie. Sofía agradeció el aviso y salió con la sensación incómoda de saberse vista por ojos que uno no invitó. Esa semana, después de una reunión con Khalid que salió especialmente bien, Verónica se apareció a la salida de la oficina de Alejandro, como si el encuentro fuera casual. Lo esperó cerca del estacionamiento, justo donde los visitantes piden su auto. Le dijo que quería felicitarlo por sus avances y que tenía una propuesta para unir fuerzas en un proyecto nuevo. Alejandro no mordió el anzuelo, pues reconocía su tono cuando quería conseguir algo. Le respondió que estaba lleno de trabajo y que prefería no mezclar. Verónica sonrió como si entendiera y, entonces, soltó una frase que no estaba en el guión de cortesía. Escuché que ahora confías mucho en una chica del hotel. Ojalá sea tan leal como traduciendo. Alejandro sintió un calor extraño en la nuca, no por el comentario en sí, sino por el subtexto. Le contestó con calma que su equipo estaba bien y que las decisiones las tomaba él. Verónica inclinó la cabeza. Dijo que ojalá no se arrepintiera. Se despidió con un beso al aire y se fue en un auto negro que arrancó sin ruido. Esa misma tarde, el investigador le entregó a Verónica un reporte de los antecedentes de Sofía. No había nada ilegal, ni escandaloso. Lo único que llamó la atención fue una serie de facturas médicas atrasadas que habían sido cubiertas apenas ese mes. Verónica leyó todo con un gesto de frustración. A falta de pruebas, decidió fabricar dudas. Verónica empezó a contar a 2 o 3 personas clave que Sofía había intentado ligarse a un ejecutivo para obtener un mejor puesto en otra empresa. No dio nombres ni fechas, solo lanzó la historia, sabiendo que ese veneno lento, si no se revisa, termina pesando. El rumor llegó tarde o temprano a oídos de alguien del equipo de Alejandro, que lo repitió sin mala intención, como un simple comentario de pasillo. Fabián lo escuchó y lo cortó de inmediato. Dijo que no permitiría eso en la oficina,
y que el que siguiera con chismes quedaba fuera. Luego fue con Alejandro y le contó la situación completa, incluyendo el encuentro en el estacionamiento. Alejandro entendió que ya no podía mantener a Sofía al margen. La llamó y le pidió verse en una cafetería cerca del hotel. Allí, con tazas que ninguno tocó, le explicó con calma que Verónica había vuelto a cruzarse en su mundo laboral y que, por su estilo, era probable que intentara ensuciar su reputación para golpearlos a ambos. Sofía escuchó con el rostro serio, sin preguntar quién era Verónica, pues le bastó con saber que alguien la estaba señalando sin motivos. Dijo que no iba a esconderse ni a renunciar a su trabajo por miedo a chismes, pero tampoco quería convertirse en un problema para la empresa. Alejandro le aseguró que ella no era el problema y que tomaría medidas para protegerla de comentarios internos, y propuso que cualquier acercamiento extraño lo reportaran de inmediato. Sofía asintió, y por primera vez desde que se conocieron, dejó ver un destello de enojo, no el enojo que grita, sino el que aprieta la mandíbula y ordena. Prometió seguir trabajando con la misma calidad de siempre, pero dejó claro que si alguien se atrevía a faltarle al respeto, lo enfrentaría de frente, con palabras, sin escenas. En ese momento, mientras los dos ponían sobre la mesa lo que sabían y lo que no, Verónica cerraba su siguiente jugada. Había pactado una comida con un competidor directo de Alejandro para venderle la idea de que ella tenía acceso a detalles de sus clientes y que si él estaba dispuesto a invertir, podría ayudarlo a quedarse con una parte del mercado que Alejandro estaba por abrir. A cambio, necesitaba apoyo para presionar a 2 proveedores para que rompieran acuerdos no firmados aún. Era un plan riesgoso, pero Verónica se sentía cómoda en la zona donde las reglas se doblan. El competidor, tentado, aceptó escuchar más. La sombra de Verónica se hacía más larga, y aunque todavía no tocaba a nadie, ya se sentía su frío avanzando por los pasillos de las decisiones. En el hotel, Sofía siguió su turno normal, pero ahora se movía con un cuidado distinto. Llamó a su mamá para avisarle que llegaría un poco tarde a casa y le pidió que no abriera la puerta a nadie que no conociera. Guardó los libros en su mochila y apagó las notificaciones en su teléfono. Del otro lado de la ciudad, Alejandro reunió a su equipo cercano. Les dijo con palabras claras que no toleraría chismes, que los canales de comunicación eran formales y que cualquier comentario sobre su vida o la de quienes colaboraban con él quedaba fuera de la oficina. No levantó la voz, no hizo discursos, solo pidió respeto. Fabián, a su lado, tomó nota de nombres y áreas. La sombra de Verónica ya estaba ahí, pegada a sus pasos. No había golpeado todavía, pero había marcado territorio, y los dos, Alejandro y Sofía, lo sabían. No se trataba de imaginar monstruos donde no los había, sino de reconocer que a veces la verdadera amenaza no llega con un escándalo, sino con pequeñas piedras debajo del zapato que te cambian el paso. Verónica había vuelto con esa táctica, y lo siguiente que haría, lo que todavía nadie veía, iba a probar hasta dónde aguantaba la confianza que estaban construyendo. La jugada final se estaba preparando en la oscuridad. Verónica no perdió tiempo en su plan. Sabía que para golpear a Alejandro no bastaba con una maniobra, sino que necesitaba un plan en capas con piezas que se movieran a ritmos distintos para que él no viera venir el golpe completo. Empezó por lo que conocía bien, los proveedores. Citó por separado a Raúl y a Marcela, dueños de empresas medianas que le vendían insumos a Alejandro desde hacía años. Les ofreció un esquema agresivo de pagos con adelantos garantizados y una logística más barata usando una flota compartida. Les dijo que su nuevo cliente necesitaba volumen y que estaban en posición de crecer si se movían rápido. No mencionó el nombre del cliente, solo prometió contratos claros, penalidades razonables y un calendario de crecimiento que sonaba a una oportunidad única. Les plantó la semilla de que Alejandro estaba distraído y que quizá este era el momento de diversificar. Ambos salieron de esas reuniones con la cabeza llena de números y la tentación mordiéndoles el oído. Verónica sonrió, porque sabía que la duda es el primer paso del quiebre. La segunda capa del plan de Verónica fue la tecnología. Contrató a un pequeño equipo freelance para montar un dominio que imitaba el de la empresa de Alejandro, con una letra cambiada que a simple vista nadie notaría. Desde ahí enviaría correos para pedir cotizaciones con fechas y condiciones imposibles,
con el objetivo de desgastar al equipo de Alejandro y generar confusiones. Preparó plantillas que parecían respuestas automáticas y una firma idéntica a la de Fabián. Quería que un par de proveedores recibieran mensajes contradictorios, cancelaciones de última hora y cambios bruscos para que, si se armaba el caos, los dedos señalaran a una falta de orden interno. La tercera capa apuntó directamente a Sofía. Verónica entendía que ella era el punto de apoyo emocional y operativo de Alejandro en ese momento. Atacarla de frente la haría quedar como una villana, sin sutileza, por lo que eligió el pasillo ancho de la sospecha. Llamó a una amiga que trabajaba en recursos humanos en el hotel y le preguntó, con tono de confidencia, si el hotel tenía políticas claras sobre que su personal no hiciera trabajos externos que interfirieran con sus turnos. La amiga, sin malicia, respondió que sí, y que cualquier conflicto de horario podía considerarse una falta grave. Verónica guardó ese dato como quien guarda un alfiler en la manga. Luego, envió desde un correo, limpio y sin nombre, una nota anónima a la gerencia del hotel, diciendo que una empleada estaba usando las instalaciones para atender negocios personales durante su turno. No acusó a Sofía por su nombre, solo describió su uniforme y su área. Con eso bastaba para encender una revisión interna que la tuviera tensa y distraída. La cuarta capa fue institucional. Verónica sabía que para que un rumor pese, debe coincidir con algo que parezca oficial. Habló con un contacto en una cámara empresarial y pidió que invitaran a Alejandro a un panel sobre nuevas alianzas. Logró también que la invitaran a ella. Allí, al final del cóctel, planeaba acercarse a un par de directivos con una careta de preocupación para decir que le inquietaba cómo la empresa de Alejandro estaba dejando en manos de personal no certificado ciertos procesos de negociación. No diría nombres, pero bastaría con la frase personal no certificado para que alguien en otra mesa repitiera el comentario como un dato. La quinta capa PIS del plan de Verónica fue personal y calculada al milímetro. A través de su investigador, identificó a un empleado joven del equipo de Alejandro, Javier, que manejaba agendas y logística. Vio que Javier subía fotos de su perro y su moto a redes sociales y que le gustaban los videojuegos. Le escribió desde un perfil nuevo, fingiendo ser reclutadora de una empresa grande, y lo invitó a tomar un café para hablar de un puesto con un mejor sueldo y horario flexible. En esa charla, entre preguntas sobre su experiencia y chistes sobre lo difícil que era estacionarse en el centro, dejó caer una petición discreta. Necesitaba entender cómo funcionaba la agenda de Alejandro para saber si el candidato podría adaptarse a un ritmo así. Nada sensible, solo el flujo de trabajo. Javier, sin sospechar nada, habló de más. Contó que a veces Alejandro salía del edificio por la puerta lateral para evitar interrupciones, y que había un par de horas a la semana en que se quedaba sin asistentes, porque todos estaban en juntas. Verónica tomó nota, sabiendo que un hueco bien usado vale más que un grito. Con esos datos armó la sexta capa. Preparó una escena precisa. En una de esas horas sin asistentes, mandaría a un mensajero con un sobre sellado dirigido a Alejandro, con una supuesta auditoría sorpresa de un cliente. El sobre incluiría un documento con un error grosero en una cifra, y una hoja interior con una marca apenas visible. La idea no era engañarlo a él, sino filtrar la imagen de la hoja, equivocada a un chat de proveedores para que pareciera que su oficina no cuidaba los detalles. La séptima capa fue la más delicada. Verónica necesitaba crear un conflicto ético para Sofía sin mancharse las manos en público. Invitó a Sofía, a través de una tercera persona, a traducir una cena privada con un empresario árabe que visitaba la ciudad. Le ofreció el doble de su tarifa. La cita estaba planeada para la misma noche en que Sofía tenía un turno extendido en el hotel, con la esperanza de que ella aceptara y quedara mal con su supervisora. Sabía que si eso pasaba, la gerencia dejaría un reporte, un papel que se guarda y que serviría después para cuestionar su confiabilidad. La octava capa consistió en acercarse al competidor de Alejandro, un hombre llamado Arturo, que llevaba años queriendo entrar en el mismo mercado. Le mostró una presentación limpia con datos públicos y un par de proyecciones empujadas al límite. Le prometió información sobre los tiempos de Alejandro, no secretos, solo el calendario aproximado de entregas y un mapa de sus proveedores por región. Arturo, que no era ingenuo,
Preguntó de dónde saldrían esos tiempos. Verónica dijo que tenía acceso a agendas, boletines internos y conversaciones de pasillo. No es ilegal, dijo. Es saber escuchar. Arturo pidió una semana para pensarlo, pero ya estaba medio convencido. Mientras todas esas capas tomaban forma, Verónica afiló el tono de su discurso. Practicó frente al espejo cómo mostrar sorpresa en el momento exacto, cómo negar con credibilidad si alguien la acusaba de algo y cómo disfrazarse de voz responsable. El primer movimiento visible ocurrió un martes por la mañana. Raúl, uno de los proveedores de Alejandro, lo llamó para decirle que necesitaba renegociar plazos. No sonó agresivo, pero sí firme. Dijo que tenía ofertas nuevas y que no podía quedarse atrás. Alejandro se irritó por dentro, aunque mantuvo la calma. Colgó y llamó a Marcela. Ella, más nerviosa, pidió unos días para evaluar. 2 señales parecidas en un mismo día. Fabián captó el patrón de inmediato y lo llevó a su pizarra. Al mediodía, un proveedor menor mandó un mensaje extraño pidiendo confirmar un cambio de fecha que nadie había ordenado. Fabián pidió el correo donde supuestamente se lo habían informado y, al verlo, notó la letra alterada en el dominio. Lo reportó a sistemas. A la par, en el hotel, la gerencia pidió a la supervisora de limpieza revisar el cumplimiento de horarios en el turno de Sofía porque había recibido una denuncia anónima. La supervisora llamó a Sofía a su oficina, le explicó que revisarían las cámaras y que necesitaba su firma en un formato de enterada. Sofía respiró hondo y aceptó, molesta, pero sin perder la compostura. Salió y le mandó un mensaje a Alejandro para avisarle que debía aclarar ese punto, y que quizá llegaría 10 minutos tarde a la traducción programada para la tarde. En la cámara empresarial, Verónica empezó su ronda de comentarios en corto. En el panel se mostró cordial, pero en el cóctel soltó su frase. Me preocupa ver que ciertas empresas están entregando a personal no certificado decisiones de alta sensibilidad. No dio nombres. 2 personas arquearon la ceja. Una de ellas tenía relación con un proveedor de Alejandro. La línea ya estaba sembrada. La trampa del sobre llegó el jueves. El mensajero entró por la puerta lateral en el hueco que Javier había revelado. Dejó el paquete con la recepcionista con el tono de quien trae prisa. Fabián, atento por el intento de phishing de días antes, pidió validar el remitente antes de entregarle el sobre a Alejandro. Sin embargo, un asistente suplente tomó el sobre y lo subió directamente. Alejandro lo abrió, notó la cifra mal colocada y se molestó. Lo descartó y ordenó llamar al cliente para confirmar si de verdad habían enviado algo. En el camino, el proveedor menor, que estaba de visita, vio la hoja equivocada en el cesto de basura y tomó fotos sin que nadie lo notara. 2 horas después, la imagen estaba en un chat donde se mezclan bromas con contratos serios. La leyenda que la acompañaba decía que en la empresa de Alejandro ya no revisaban bien los números. Esa noche, la invitación a Sofía para la cena privada le llegó por WhatsApp desde el contacto intermediario. El pago era tentador. Ella miró el reloj, comparó con su turno y dijo que no podía. El intermediario insistió, ofreció moverla de horario, pero Sofía volvió a decir que no con educación y apagó el teléfono. Sin saberlo, acababa de dejar sin efecto una de las piezas del plan de Verónica. Aún así, el reporte del hotel siguió su curso por la denuncia anónima, lo que mantuvo la presión donde Verónica quería. El cierre de la semana dejó el tablero caliente. Alejandro tenía proveedores inquietos, un intento de engaño por correo, una foto dando vueltas con una cifra mal puesta y a Sofía bajo revisión en su trabajo. Verónica, desde su oficina impecable, miró sus notas y se permitió un respiro. Nada de lo que había hecho era un golpe final, pero cada capa aumentaba la posibilidad de que en algún punto todo se desordenara. Le faltaba una última pieza, el empujón que haría que alguien de adentro cometiera un error. Miró la tarjeta del competidor Arturo y marcó su número. Le propuso una reunión corta para el lunes por la mañana con un documento donde proyectaría cómo, si movían un par de contratos clave, podrían obligar a Alejandro a aceptar condiciones desfavorables en su trato con Khalid. Arturo pidió que llevara ejemplos. Verónica dijo que los tendría. Colgó y se quedó viendo la ciudad por la ventana con la certeza de que la paciencia también es una herramienta. Su plan no buscaba un escándalo en un día,
sino que buscaba cansarlos a todos hasta que alguno soltara la cuerda. Y ese momento, según su cálculo, estaba más cerca de lo que pensaban. La cena estaba pensada como algo simple: un encuentro con Khalid, 2 de sus colaboradores y un par de empresarios interesados en un proyecto paralelo. Alejandro eligió un restaurante de ambiente discreto con mesas separadas y luz cálida, de esos donde las conversaciones se sienten privadas aunque la sala esté llena. Sofía aceptó ir para traducir como siempre, y llegó puntual, vestida de manera sencilla pero impecable, con una carpeta en la mano y el cabello recogido. La noche prometía ser tranquila hasta que, al entrar al lugar, Alejandro vio una figura que no esperaba. Verónica, sentada en la barra, conversaba con el gerente del restaurante como si fueran viejos amigos. Llevaba un vestido negro ajustado, tacones y esa expresión calculada que le servía para entrar a cualquier lugar como si perteneciera ahí. Cuando vio a Alejandro, sonrió con lentitud, como saludando a un viejo conocido en una fiesta. No dijo nada, pero en sus ojos se adivinaba que no estaba ahí por casualidad. Alejandro guió a Sofía hasta la mesa reservada, donde Khalid y sus hombres ya estaban sentados revisando en sus teléfonos lo que parecían correos de último minuto. Ella empezó a organizar sus notas y a repasar con él la lista de temas que iban a tocar, mientras la tensión se apoderaba del ambiente. Todo parecía fluir hasta que, a mitad del primer brindis, Verónica apareció junto a la mesa con una copa en la mano. Saludó a Khalid en inglés, se presentó con soltura y, sin pedir permiso, ocupó una silla vacía que quedaba justo al lado de Alejandro. Él, incómodo, intentó mantener el gesto neutral, pero Sofía captó el cambio en su postura de inmediato. Verónica no tardó en tomar el control de la conversación. Hizo preguntas sobre los proyectos, comentó cifras generales y soltó un par de anécdotas que parecían pensadas para mostrar que conocía bien el tipo de negocios que se estaban discutiendo. Sofía traducía con profesionalismo, sin alterar el tono ni el contenido, aunque podía sentir cómo la atmósfera cambiaba. Khalid, curioso, la miró de vez en cuando, como preguntándose qué papel jugaba esa mujer ahí. Alejandro intentó reconducir el diálogo hacia los temas pactados, pero Verónica lo interrumpía con preguntas que desviaban el foco o comentarios ambiguos que dejaban un aire de duda. En un momento, uno de los colaboradores de Khalid hizo una pregunta directa sobre la logística de entrega. Alejandro comenzó a explicar, pero Verónica, con una sonrisa, dijo que tal vez eso era demasiado técnico para una cena y que mejor lo dejaran para la oficina. Khalid la miró sin sonreír y pidió a Sofía que siguiera traduciendo la respuesta de Alejandro. Ella lo hizo con precisión, ignorando el intento de desviar la conversación. Alejandro le agradeció con una mirada rápida, y el resto de la cena se convirtió en un equilibrio incómodo, donde cada palabra pesaba el doble. Cada vez que Sofía hablaba, Verónica la observaba como si estuviera evaluando cada uno de sus gestos, midiendo su seguridad. A ratos, parecía que buscaba una fisura, algún error que pudiera señalar después. Sofía, consciente de eso, mantuvo un tono firme y una postura intachable, pero en su interior sentía que cada palabra pesaba el doble. Alejandro, mientras tanto, calculaba el momento de cortar la velada sin que se notara abrupto. Cuando llegó el postre, Verónica aprovechó para contar una historia sobre un proyecto fallido en otra empresa. No dio nombres, pero usó frases que podían encajar perfectamente en la descripción de Alejandro. Lo hizo en un tono casi divertido, como si fuera una simple coincidencia, pero el mensaje estaba claro para quien quisiera escucharlo. Khalid no reaccionó, aunque sus ojos se endurecieron un poco. Sofía tradujo fielmente, pero al terminar, miró a Alejandro para confirmar si él quería responder. Él se limitó a sonreír y a decir que cada empresa tiene sus retos y que lo importante es aprender de ellos. La cena terminó con cortesías y apretones de mano. Khalid se mostró cordial, aunque Alejandro notó que estaba más serio que al inicio. Verónica se despidió de todos, pero al inclinarse hacia Alejandro, le dijo en voz baja que esperaba verlo en otro evento pronto. Sofía fingió no escuchar, pero registró la frase. Afuera, mientras esperaban el auto, Alejandro le dijo que lamentaba que hubiera tenido que lidiar con esa tensión extra. Sofía respondió que no pasaba nada, pero que tal vez sería buena idea no dejar sillas vacías en reuniones importantes. Alejandro sonrió de lado. Sabía que tenía razón,
Desde la semana de la cena, el aire en la oficina de Alejandro cambió de temperatura sin que nadie moviera el termostato. Se notaba en las miradas breves en el elevador, en el modo en que algunos callaban al ver pasar a Sofía, en los mensajes que de pronto llegaban con frases ambiguas. El primer rumor apareció en boca de un proveedor que siempre saludaba de mano y ahora se hacía el ocupado. Dijo que había escuchado que Sofía cobraba comisiones por fuera si aceleraba respuestas con clientes extranjeros. No dio pruebas, pero bastó la frase lanzada en el café de media mañana para que dos personas la repitieran en voz baja y una tercera la soltara como advertencia en un chat masivo. Sofía se enteró por la forma en que una recepcionista, que antes era amable, la miró con distancia cuando pidió una sala por 1 hora. Alejandro lo notó todo de reojo. No quería montar un drama, pero entendió que el juego había subido de nivel. Llamó a Fabián a su oficina y le pidió revisar correos, accesos y cualquier rastro que mostrara movimientos raros. Fabián lanzó filtros y encontró algo clave. Desde un dominio falso muy parecido al de la empresa, habían llegado 2 mensajes con cambios de agenda que nadie había autorizado. Eso había provocado que un proveedor esperara media hora en la puerta de un cliente sin ser recibido, y el enojo de ese proveedor fue el combustible que encendió la chispa. Alejandro ordenó un aviso interno urgente para que nadie hiciera caso a correos dudosos y pidió a sistemas bloquear cualquier entrada de ese dominio gemelo. Mientras tanto, en el hotel, la denuncia anónima seguía su curso. La gerencia revisó las cámaras y registros y citó a Sofía para aclaraciones. Ella llegó con la frente en alto y explicó que nunca había usado el lobby para reuniones personales en horario de trabajo y que las traducciones las hacía fuera de su turno o en la empresa de Alejandro, con un acuerdo firmado y pagos por sesión. La supervisora la escuchó, dijo que la creía, pero que de todos modos debía quedar un acta informativa. Sofía firmó para dejar el tema cerrado y salió, con la boca seca. En la calle, respiró hondo y escribió a Alejandro una línea corta para avisar que todo había quedado aclarado. Él respondió de inmediato y le dijo que la pasaría a buscar para la videollamada con Khalid, con tiempo de sobra, sin prisas ni interrupciones. Esa tarde, el rumor cambió de forma. Ahora decían que Sofía había conseguido el puesto porque tenía una relación sentimental con Alejandro. La frase salió de un ejecutivo que había perdido una licitación el mes pasado y que ahora buscaba justificarse. Fabián se enteró por un analista y fue directo a la fuente. Preguntó si tenía pruebas. El ejecutivo se achicó. Dijo que lo había escuchado por ahí y que no quería problemas. Fabián llevó el caso a Recursos Humanos y pidió que se enviara un recordatorio formal sobre el código de conducta y el respeto a la imagen de colaboradores y proveedores. El memo salió esa misma noche con la firma de Alejandro y dejó claro que los chismes serían motivo de sanción. Aún así, el daño ya había picado el ánimo de algunos. Sofía lo sintió al entrar a una sala y escuchar que se callaban de golpe. Decidió no huir. Dio los buenos días, repartió las copias de la agenda y se sentó sin temblar. Tradujo la llamada con Khalid con la misma precisión de siempre. Al colgar, Alejandro le dijo con voz baja que confiaba en ella y que lo demás lo arreglaría él. Ella asintió, pero prefirió hablar. Le dijo que no quería que la defendieran a ciegas, que estaba lista para responder con hechos. Propuso grabar un breve instructivo de protocolos para traducciones y compartirlo con el equipo para que nadie dudara de cómo se manejaban los tiempos, pagos y la confidencialidad. Alejandro aceptó al instante. Grabaron el video en una sala pequeña y Sofía habló con claridad, explicando que su trabajo era técnico y que su papel era asegurar que todos entendieran lo que se decía. El video se compartió en el canal interno y funcionó mejor de lo que esperaban. Varios jefes de área respondieron con mensajes de apoyo y 2 proveedores agradecieron la transparencia. Verónica, al enterarse, ajustó la presión. Hizo que uno de sus contactos enviara a un grupo de empresarios un supuesto testimonio de una alumna de Sofía que la acusaba de cobrar doble tarifa a extranjeros. Era falso, pero la historia cayó en un par de oídos que preferían creer lo peor. Alejandro decidió no salir a desmentir cada chispa en público, sino que optó por reforzar los controles internos. Pidió a contabilidad que emitiera comprobantes detallados de cada sesión de Sofía, y a Fabián le encargó que consolidara un historial de interacciones con cada proveedor clave. Con datos en mano, la niebla se dispersa.
En paralelo, visitó a Raúl y a Marcela, uno por uno, para mirarlos a los ojos y explicarles lo del dominio falso y el caos que habían intentado sembrar. Les habló sin dureza, pero con firmeza. Raúl aceptó que se había dejado llevar por la ansiedad y se comprometió a sostener los plazos acordados. Marcela pidió disculpas por dudar. De regreso a la oficina, Alejandro vio a Sofía saliendo del comedor con un vaso de agua. Se acercó y le preguntó cómo estaba su mamá. Ella dijo que mejor, con el ajuste de medicinas, y que eso le daba fuerza para aguantar la presión. Alejandro le contó lo que había hablado con los proveedores y le pidió que por favor no se enganchara con comentarios. Ella respondió que no pensaba esconderse, que trabajaría igual que siempre y que si alguien quería hablar, lo haría de frente. Esa noche, un mensaje anónimo le llegó al teléfono a Sofía. Decía que sabía cosas de su papá y que si quería la verdad, tenía que dejar de ver a Alejandro. Borró el mensaje, pero la frase se le clavó. No dijo nada a nadie. Guardó la pantalla con fecha y hora y la puso en una carpeta. Entendió que los rumores no solo buscaban ensuciar su nombre, sino romper su concentración y meterle miedo donde dolía. Se prometió no darles ese gusto. A la mañana siguiente llegó temprano al hotel, hizo su turno sin fallas y salió rumbo a la empresa con paso firme. El rumor seguiría corriendo por un tiempo, pero ella y Alejandro empezaban a sellar las grietas, una por una, con trabajo, con claridad y con la paciencia que desespera a quien quiere verlos caer. Alejandro siempre había confiado en su instinto. Era de los que leen una sala en segundos y detectan dónde está el error. Con Sofía, desde el primer día, no había tenido dudas. Sin embargo, la gota constante de los rumores empezó a abrir, pequeñas grietas donde nunca las hubo. No fue de golpe, fue una suma de detalles minúsculos, frases sueltas en pasillos, miradas que duraban un segundo de más, correos reenviados con tono inocente. Un lunes por la mañana, Fabián dejó sobre su escritorio un reporte de pagos y horas. Todo estaba claro. Folios, fechas, comprobantes. Aún así, una línea se le pegó a la memoria. 2 sesiones de traducción en días en que, según recordaba, Sofía tenía turno extendido en el hotel. Preguntó a Fabián, y él aclaró que fueron en línea, media hora cada una, desde la oficina de Alejandro, antes de que ella corriera al hotel. El dato cerraba, pero la espina ya estaba dentro. Ese mismo día, un socio lanzó una broma a media voz durante una llamada. Es bueno tener a alguien que te cubra la espalda, aunque salga caro. Alejandro fingió no escucharlo, colgó y se quedó viendo el cristal de la sala, sabiendo de dónde venía ese veneno y preguntándose qué tanto se estaba dejando afectar. Por la tarde tenía videollamada con Khalid. Sofía llegó puntual con su libreta y una lista de términos técnicos que había preparado sin que nadie se lo pidiera. Tradujo de manera impecable, sostuvo el ritmo cuando la conexión falló y con una frase bien puesta, desactivó un malentendido sobre las garantías. Alejandro la miraba trabajar y al mismo tiempo se vigilaba a sí mismo. Cada pausa de ella le parecía más larga, cada mirada a su teléfono le sonaba a distracción. Terminó la reunión con todo en verde, pero su cabeza no. En el elevador, bajaron en silencio. Sofía le preguntó si algo le preocupaba del cronograma, y él respondió que no, que luego lo revisaban. Ella notó el tono seco. Cuando salieron al estacionamiento, él dijo que tenía otra llamada y se despidió rápido. En el auto, con el motor encendido, se quedó quieto. No era un hombre que huyera de las conversaciones difíciles, pero esta le pesaba. Sabía que si preguntaba mal, podía convertir una duda ajena en una herida propia. Esa noche, en su departamento, abrió la carpeta de gastos y revisó de nuevo los folios. Nada raro. Después, abrió el chat con Sofía, leyó mensajes pasados, la claridad de sus respuestas, los horarios que siempre confirmaba con anticipación. No encontró fisuras. Aún así, la incertidumbre no se iba. Recordó a Verónica en la cena, su sonrisa de esquina, su manera de sembrar ideas sin ensuciarse las manos. Pensó en cuánto de su duda era suyo y cuánto era prestado. Decidió que no iba a vivir con un eco en la cabeza. Al día siguiente, Alejandro citó a Sofía en una sala pequeña, sin ventanales, donde los detalles no distraen. La recibió con un café y fue directo, sin rodeos. Necesito entender cómo estás organizando tus tiempos,
Han llegado comentarios y no quiero enterarme por terceros de nada que nos pueda afectar. Sofía lo miró de frente. No se ofendió ni se quebró. Sacó su libreta y le mostró su semana entera. Aquí están mis turnos del hotel, aquí mis clases, aquí las sesiones contigo. Este día llegué 10 minutos tarde porque la gerencia me llamó por una denuncia anónima. Ya quedó aclarado y hay acta. Este otro día adelanté una clase para no cruzarme con la videollamada con Khalid. Le explicó con precisión cómo se movía entre una cosa y otra, dónde descansaba, cómo había ajustado su vida para cuidar a su mamá. No pidió que le creyeran por fe. Puso los datos sobre la mesa. Alejandro sintió vergüenza por dentro, una vergüenza breve, pero real. Aún así, le dijo lo que necesitaba decir. Están circulando historias. Algunas me llegan disfrazadas de chiste. Quiero que sepas que no dudo de tu trabajo, pero me molesta que esto te esté pegando y también me preocupa que nos estén tendiendo trampas. Sofía respiró y se recargó en la silla. Le contó del mensaje anónimo sobre su padre, de la revisión en el hotel y de la invitación extraña para una cena privada que rechazó. Le dijo que entendía de dónde venía todo, que no era ingenua, y que si él prefería pausar las sesiones mientras se calmaba, el entorno lo aceptaba sin drama. Esa frase le cayó a Alejandro como un cubetazo de agua fría. No quería perderla del equipo por miedo ajeno. Le pidió que no se adelantara a renuncias que él no estaba pidiendo. Luego, hizo algo que no acostumbraba. Admitió que la duda le había tocado la puerta, no por ella, sino por su propia necesidad de control. Le dijo que la admiraba, que le creía, pero que necesitaba blindar los procesos para que nadie metiera mano. Propuso formalizar aún más la logística. Todas las sesiones en una sala asignada con registro de entrada y salida, un correo único para coordinar agendas, copia a Fabián de cada confirmación y 0 mensajes por WhatsApp cuando se tratara de clientes. Sofía aceptó sin poner ninguna traba. De hecho, añadió 2 ideas. Que las traducciones con Khalid se grabaran con su consentimiento para evitar malentendidos y que una vez por semana publicaran un resumen interno con los acuerdos clave, sin detalles sensibles. Salieron de la reunión con Milenino. Acuerdos firmes y una sensación rara. Habían fortalecido la estructura, pero algo entre ellos había cambiado. 1 milímetro. Ese milímetro dolía. Los días siguientes, Alejandro vigiló su propio comportamiento para no tratar a Sofía como si estuviera a prueba. Le dio espacio, confió en su criterio, y cuando la escuchó traducir frente a un proveedor difícil, la duda se desvaneció como humo. Aún así, en las noches, al quedarse solo, volvía el eco de la guerra sucia de Verónica y le nacía otra inquietud, más íntima y honesta. ¿Hasta qué punto su interés por Sofía lo estaba volviendo vulnerable a golpes que antes ni lo rozaban? No era solo miedo a perder un contrato, era miedo a perderla a ella, y empezaba a mirarla con ojos de auditor en vez de con la confianza que se habían ganado. Una tarde, al verla salir de la oficina con la mochila al hombro y el cabello recogido, pensó en todo lo que ella sostenía para estar de pie. En ese instante, tomó una decisión que puso por escrito y mandó a su equipo. No se hablaría más del tema en los pasillos. Cualquier comentario sobre la vida personal de colaboradores o proveedores sería sanción inmediata. El memo salió con su firma y un cierre que no dejaba dudas. En paralelo, llamó a Raúl y a Marcela para afianzar fechas y mostrarles los nuevos protocolos. Todo en orden. Esa noche, antes de dormir, le escribió a Sofía un mensaje corto. Gracias por aguantar la presión y por ser tan clara. Ella respondió con otro igual de sencillo. Gracias, por confiar y por poner reglas. No había corazones ni promesas. Solo 2 frases que en medio del ruido sonaban a lo único que podía sostenerlos. La duda no desapareció de la noche a la mañana, pero dejó de tomar decisiones por él. Y aunque Verónica siguiera moviendo piezas, Alejandro recuperó el centro. Sabía que habría más golpes, pero ahora tenía un plan. Y sobre todo, tenía a su lado a alguien que no se achicaba frente a las sombras. La confrontación no fue planeada. Ocurrió un jueves, justo cuando Sofía salía del hotel después de un turno pesado. Había llovido y el pavimento brillaba bajo las luces de la calle. Llevaba su mochila colgada y una bolsa pequeña con las medicinas de su mamá. Al doblar la esquina, ahí estaba Verónica, apoyada en la puerta de un auto negro, como si la hubiera estado esperando. Verónica llevaba un abrigo claro y un paraguas cerrado en la mano.
Sofía la reconoció de inmediato. No hacía falta que se presentara. La había visto en la cena con Khalid, notando cómo interrumpía y desviaba el rumbo de la conversación. ¿Tienes un minuto?, preguntó Verónica con un tono que no era ni amable ni agresivo, pero sí cargado de intención. «Depende para qué», respondió Sofía, deteniéndose a 2 pasos sin acercarse más. Verónica sonrió, pero sus ojos no lo hicieron. «Para darte un consejo, no te conviene estar tan cerca de Alejandro. No creo que eso sea asunto suyo». «Claro que lo es», replicó bajando un poco la voz. «Lo conozco desde hace años. Sé cómo se involucra en sus proyectos y cómo termina soltando a la gente cuando ya no le sirven». Sofía la miró sin pestañear. «No estoy con él por un puesto, si eso quiere insinuar». «Eso es lo que tú crees». Verónica dio un paso hacia adelante. «Hoy eres útil. Mañana quién sabe. Y cuando eso pase, todo lo que estás haciendo va a jugar en tu contra. Ya hay gente hablando y no voy a ser yo quien los detenga». La frase no la sorprendió a Sofía. Era la confirmación de lo que ya intuía. «Si de verdad cree que me asusta con eso, se equivoca», dijo. «Yo no necesito su aprobación ni su permiso para trabajar». Verónica inclinó la cabeza evaluando su respuesta. «Tienes carácter, lo admito, pero te estás metiendo en un círculo donde las reglas son otras. No vas a ganar jugando limpio». «Pues voy a intentarlo igual», contestó Sofía, y esa calma en su voz fue más firme que un grito. Por un momento se quedaron en silencio. Verónica rompió la pausa. «Te lo digo de frente. Voy a seguir moviendo mis fichas. Si sales lastimada, no digas que no te avisé». Sofía apretó la correa de su mochila. «Y yo se lo digo de frente. Si intenta inventar algo más sobre mí, lo voy a enfrentar con nombre y apellido». Los ojos de Verónica se entrecerraron como si hubiera encontrado un reto interesante. «Veremos quién aguanta más». Sofía dio un paso atrás y empezó a caminar sin volver la cabeza. Sabía que Verónica la seguía mirando, como quien mide la resistencia de una pared antes de golpearla. Llegó a la parada del transporte, subió y se sentó junto a la ventana. El corazón le latía rápido, pero no de miedo. Era la mezcla de rabia y determinación que la hacía decidir en ese momento que no iba a dejar que la empujaran fuera de un lugar que había ganado con trabajo. En otro punto de la ciudad, esa misma noche, Alejandro recibió una llamada de un número desconocido. Contestó y reconoció la voz de Verónica. No perdió tiempo en rodeos. «Hablé con tu intérprete. Tiene agallas, pero no sabe dónde está parada», le dijo ella. «Y tú tampoco si crees que voy a permitir que la hostigues», respondió Alejandro con un tono seco. «Solo te estoy advirtiendo, Alejandro. No es buena idea mezclar sentimientos con negocios. Lo que no es buena idea es usar a la gente como ficha». Alejandro cerró y colgó sin esperar una respuesta. Alejandro marcó el número de Sofía. Ella contestó rápido. «¿Estás bien?», preguntó él. «Sí, supongo que ya sabe que nos vimos». «Me lo imaginé». «¿Te dijo algo más?». «Lo suficiente para que tenga claro que esto no se va a acabar pronto», respondió con una calma que lo sorprendió. Alejandro sintió una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que esa confrontación directa solo iba a encender más a Verónica, pero también entendía que Sofía no era de las que se dejaban intimidar. Y en ese punto, más que protegerla, lo que necesitaban era prepararse, porque la guerra ya no se libraba solo en correos falsos o rumores escondidos. Ahora se había puesto cara a cara. Fabián llegó a primera hora con una cara que Alejandro solo le había visto cuando algo importante estaba por romperse. Le pidió 10 minutos a solas y puso su laptop sobre la mesa. Abrió una carpeta con un nombre claro y fue directo al punto. Había seguido el rastro del dominio falso que mandó correos con cambios de agenda y encontró que el registro estaba a nombre de una empresa nueva, creada hacía 2 meses con un representante que resultó ser asistente de un despacho donde Verónica tenía participación. Mostró capturas, fechas, dirección y un correo de confirmación. No eran suposiciones, eran datos. Alejandro sintió que el estómago se le apretaba, no por sorpresa, sino por la exactitud del trazo. Fabián siguió, cruzó ese hallazgo con la foto de la hoja con la cifra mal puesta que se filtró al chat de proveedores. Al revisar los metadatos, descubrió que la imagen se tomó con el teléfono de un proveedor menor, que ese mismo día recibió una transferencia de una cuenta ligada a un socio de Verónica. Sumó, además, el reporte anónimo del hotel. No pudo ver quién lo envió,
pero sí rastreó que la conexión salió de una red privada que coincidía con la de una agencia de relaciones públicas que había trabajado con Verónica en eventos. Alejandro escuchó en silencio, con los brazos cruzados y la mirada fija en la pantalla. No pidió más pruebas. Era una línea recta que conectaba cada pieza con un mismo origen. Dijo que ya era momento de destapar todo en grande, pero antes quería hablar con Sofía para que supiera lo que se iba a mover. Fabián la llamó. Ella llegó en 20 minutos, con la credencial del hotel colgada al cuello y el cabello recogido. Alejandro le explicó todo sin rodeos. Le mostró los documentos, los pagos, las capturas, el registro del dominio, la ruta del sobre que dejó el mensajero, la coincidencia de horarios y el intento de invitarla a una cena pagándole doble justo en su turno. Sofía se quedó seria, sin dramatizar, y al final solo dijo que al menos ya tenían cómo frenar la mentira y que estaba lista para enfrentar lo que siguiera. Alejandro propuso convocar a una reunión con su equipo clave y 2 proveedores estratégicos para aclarar el panorama de una vez por todas. También pidió a Fabián coordinar una videollamada con Khalid para informarle en privado antes de que esto se hiciera público, pues no quería que se enterara por terceros. A media tarde, la sala principal estaba llena. Estaban Raúl y Marcela, jefes de área, contabilidad, sistemas y el abogado de la empresa. Alejandro habló sin rodeos. Explicó que habían sido blanco de una maniobra de desinformación con 3 objetivos: romper la confianza con los proveedores, manchar los procesos internos y golpear a una colaboradora con rumores. Dio paso a Fabián, que proyectó cada hallazgo como si fuera una clase. Nadie interrumpió. En la mesa se podía cortar la tensión con una mirada. Cuando terminó, Alejandro respiró hondo y dijo que iniciaría acciones legales contra quienes resultaran responsables y que a partir de ese momento cualquier información sensible se movería por canales únicos y verificados. Volteó hacia Sofía y aseguró que su trabajo estaba avalado por resultados y por procesos que ahora quedaban blindados. Hubo un murmullo de aprobación. Raúl levantó la mano y pidió disculpas por dudar. Marcela dijo que agradecía la claridad. El abogado sugirió enviar de inmediato cartas de advertencia a las empresas vinculadas en los hallazgos para que supieran que estaban identificadas y que la empresa no se quedaría inmóvil. Alejandro estuvo de acuerdo. Cerraron la reunión con acuerdos firmados y un calendario de seguimiento. En cuanto salieron, Fabián conectó con Khalid. Del otro lado de la pantalla, Khalid escuchó todo con atención. Sofía tradujo con una precisión aún más firme que de costumbre. Cuando terminaron, Khalid dijo que valoraba la transparencia, que entendía las jugadas sucias y que seguía confiando en el proyecto y en el equipo. Añadió que, si lo consideraban útil, pondría a su departamento legal a disposición para reforzar la estrategia. Alejandro lo agradeció, y al colgar sintió que el piso le regresaba bajo los pies. La parte que nadie esperaba ocurrió después, cuando el proveedor menor que tomó la foto pidió entrar a hablar. Se veía nervioso. Dijo que lo habían contactado para hacer ese trabajo sucio y que no imaginó que se complicaría. Mostró en su teléfono los mensajes con la persona que lo coordinó. El número era de un prepago, pero en uno de los chats había una equivocación. Le mandaron por error una nota de voz donde se escuchaba a Verónica dando instrucciones a alguien de su equipo sobre el horario exacto en que debían dejar el sobre y a qué recepcionista buscar. El proveedor aceptó declarar a cambio de no ser demandado. El abogado tomó nota, pidió copia de los audios y le hizo firmar una declaración. Era la pieza que faltaba. Con eso, la línea recta se convertía en una flecha que apuntaba directamente a la traidora. Sofía salió de la sala con un peso menos en la espalda, aunque no con euforia. Sabía que una persona como Verónica no se iba a detener por vergüenza. Alejandro caminó con ella hasta el pasillo y le dijo que, aunque la tormenta siguiera, ahora tenían paraguas y también techo. Ella sonrió apenas, cansada, y le pidió permiso para ir al hotel a cumplir su turno, pues no quería que nada la moviera de su rutina. Él ofreció llevarla, pero ella dijo que prefería llegar por su cuenta para no hacerse notar. Alejandro respetó su decisión y solo le pidió que le llamara si pasaba algo fuera de lugar. Esa noche, ya en su casa, Sofía abrió el cajón donde guardaba papeles importantes y volvió a ver el mensaje anónimo que hablaba de su padre. Lo tenía guardado por si se ocupaba.
Lo leyó otra vez y notó un detalle que antes se le había ido: la manera en que estaba escrito un nombre con una falta de ortografía que su padre siempre corregía en ella cuando era niña. Se quedó pensando en esa coincidencia rara y pequeña, mientras afuera el barrio se iba quedando en silencio. No lo conectó con nada concreto, pero una idea nueva empezó a formarse en su cabeza. En otro punto de la ciudad, Verónica recibió la notificación de la carta de advertencia y un resumen de la exposición que Alejandro había hecho. Miró el papel y apretó los labios. No negó nada ante sí misma, solo pensó en que la siguiente jugada tendría que ser más dura. Lo que ella no sabía era que, por primera vez desde que empezó, había dejado huellas suficientes como para que el juego cambiara de dueño. Alejandro cerró el día con un mensaje corto a Sofía, preguntando cómo estaba su mamá. Ella contestó que mejor y que al día siguiente llevaría el nuevo tratamiento a revisión. Fue una línea sencilla que a él le recordó por qué estaba peleando esto de la manera correcta. Mientras guardaba el teléfono, decidió algo más. Iría hasta el final con las denuncias. Aunque el camino fuera largo, no era solo por negocio. Era por ponerle un límite de una vez a la clase de personas que creen que los demás son piezas que se tiran cuando estorban. El quiebre final, sin embargo, no fue un evento, sino el resultado de un plan minucioso que se desarrolló en un desayuno oficial de bienvenida para Khalid, con todos los actores en el mismo escenario. Allí, Alejandro proyectó la cronología del sabotaje, las pruebas contra Verónica y el impacto que tuvieron en el negocio. No acusó a nadie con palabras, sino con hechos. La reacción fue de total asombro. Khalid, al terminar la exposición, dijo que valoraba la transparencia y que no solo mantendría el contrato, sino que lo ampliaría. Verónica, acorralada, no supo qué decir. En ese momento, la alianza con Arturo se rompió frente a sus ojos y un abogado le entregó la citación oficial para declarar esa misma semana. La jugada final estaba en marcha. El gran giro de la historia empezó esa misma tarde, cuando todo parecía ya encarrilado. Khalid se había ido satisfecho. Los proveedores clave estaban firmes, y Verónica y Arturo habían quedado acorralados. Alejandro y Sofía se tomaron un respiro en la oficina, revisando mensajes y coordinando las citas legales de los próximos días. Fue entonces cuando Fabián entró sin avisar con esa cara que uno reconoce como «traigo algo que va a cambiar el tablero». «Encontré algo que no estábamos buscando», dijo, dejando su laptop abierta sobre la mesa. «Y es grande». En la pantalla había un archivo de voz. El remitente era desconocido, pero el contenido hizo que a Sofía se le helaran las manos. Era una grabación de hace más de un año, una llamada entre dos hombres que hablaban de un accidente que debía parecer real. Uno de ellos mencionaba el nombre de su padre. El otro detallaba que el trabajo se haría en una carretera específica y que todo estaba pagado. La voz principal era de alguien que Sofía no había escuchado en mucho tiempo hasta que de pronto lo reconoció. «Es él», murmuró. «Es el socio que mi papá tuvo antes de que muriera». Alejandro la miró sin entender. Sofía explicó que ese hombre había desaparecido después del accidente y siempre se dijo que había sido un choque casual, pero esa grabación insinuaba que fue algo planeado. El problema era que, si eso era cierto, no solo se trataba de un viejo asunto personal. Ese socio, según los registros de Fabián, había hecho negocios con una empresa pantalla, la misma que Verónica usaba para mover dinero. Era como si dos historias que parecían separadas de pronto encajaran en la misma caja. Alejandro pidió seguir la pista. Fabián, rápido, cruzó llamadas, registros y correos. Encontró que, justo antes de la muerte del padre de Sofía, esa empresa pantalla había recibido un pago fuerte de una constructora que perdió un contrato con la compañía de él. El accidente, la pérdida del contrato y la desaparición del socio coincidían en fechas y en dinero. Sofía estaba en shock, pero no dejó que el miedo la paralizara. Dijo que si esto salía a la luz, Verónica quedaría no solo como una saboteadora empresarial, sino como parte de algo mucho más grave. El abogado, al enterarse, confirmó que esa información cambiaba todo. Ahora se podía abrir una investigación penal que iría más allá del negocio y pondría a la fiscalía a buscar conexiones criminales. Alejandro dudó por un momento en meter a Sofía en algo tan pesado, pero ella fue clara. «Si esto tiene que ver con mi papá, no voy a quedarme mirando».
Esa noche, sin hacer ruido, se reunieron con un fiscal de confianza. Le entregaron la grabación, los registros y la ruta del dinero. El fiscal escuchó todo en silencio y al final dijo que lo que tenían no solo era serio, sino suficiente para solicitar una orden de investigación urgente contra la empresa Pantalla y sus socios. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Verónica recibía una llamada que la dejó helada. Arturo le decía que no contara con él, que la citación legal ya estaba en sus manos y que prefería no hundirse con ella. Lo que él no sabía era que la verdadera bomba estaba por caer y que no tenía nada que ver con la jugada empresarial de la que tanto se habían jactado. 2 días después, antes de que la semana cerrara, agentes federales entraron en las oficinas de la empresa Pantalla. Hubo decomiso de computadoras, cajas de archivos y llamadas urgentes que sonaban en varios teléfonos. La noticia corrió rápido en el medio empresarial. No era solo un caso de sabotaje, era una investigación por delitos graves con nombres que empezaban a filtrarse, entre ellos el del socio desaparecido del padre de Sofía. En la oficina, Alejandro y Sofía recibieron la confirmación oficial. La fiscalía había encontrado transferencias recientes de esa empresa hacia cuentas ligadas a Verónica. No eran montos pequeños y estaban fechados justo cuando empezó el ataque contra la empresa de Alejandro. Era la pieza que faltaba para demostrar que todo formaba parte de una misma red. Sofía se quedó callada, mirando por la ventana. Alejandro le preguntó si estaba bien. Ella respondió con la voz firme: «No estoy bien, pero estoy lista para seguir». Ese día entendieron que la batalla que habían creído ganar era solo la superficie. El gran giro no solo cerraba cuentas pendientes en los negocios, también abría la puerta a una verdad enterrada que Sofía había esperado toda su vida sin saberlo. Y ahora, con las piezas sobre la mesa, lo personal y lo empresarial se habían vuelto la misma lucha. Rodrigo y Sofía no se detendrían, pues el dolor del pasado de ella se había convertido en el combustible que impulsaría la justicia del futuro. La relación entre Alejandro y Sofía creció sin un anuncio formal, en las pequeñas cosas que cualquiera podría pasar por alto si no las miraba de cerca. Empezó con mensajes cortos para coordinar horarios y terminó con conversaciones que se estiraban unos minutos más, incluso cuando ya no había nada que organizar. Alejandro se aprendió qué día Sofía tenía que pasar por la farmacia para la medicina de su mamá y qué días podía quedarse un rato extra para revisar documentos. Sofía se dio cuenta de que él comía sin descanso cuando estaba bajo presión y le empezaba a doler la cabeza, así que más de una vez le puso frente a la computadora un vaso de agua y una torta que compraba en la esquina. No lo hablaban, solo lo hacían. Hubo un sábado en el que la doctora pidió una revisión de control para Carmen, la madre de Sofía, y Alejandro se ofreció a llevarlas. Sofía dijo que no, que prefería llegar por su cuenta, pero aceptó que él la recogiera a la salida para que no batallaran con el sol. Fue la primera vez que él entró al edificio donde vivían. Subieron por las escaleras porque el elevador llevaba semanas detenido. Al abrir la puerta, Alejandro encontró un departamento pequeño, ordenado, con una mesa de madera clara y un florero sencillo con 2 gerberas que alegraban la cocina. Carmen lo saludó con una sonrisa tímida y le ofreció té. Alejandro aceptó. Se sentó donde le indicaron y escuchó cómo la señora le contaba que ya dormía mejor con la nueva medicina. Sofía lavó un par de platos mientras hablaban, y Alejandro, sin meterse, se levantó para ayudar a secarlos. No fue una escena de película, fue una tarde normal con cosas normales que, en ese momento, se sintieron importantes. Antes de irse, Carmen le agradeció que estuviera pendiente y le dijo que ojalá la empresa de él siguiera creciendo para que más gente aprendiera a trabajar con respeto. Esa frase se le quedó grabada a Alejandro como un recordatorio de por qué valía la pena aguantar la presión. En la oficina, el ambiente empezó a acomodarse. Después del quiebre con Verónica y de los nuevos protocolos, los chismes se secaron. Sofía ya no recibía miradas raras y algunos jefes incluso consultaban con ella la forma de presentar ideas a clientes extranjeros. Una tarde, el equipo creativo le pidió su opinión sobre un video, y ella sugirió quitar el texto que tapaba un gráfico. Alejandro vio la escena desde la puerta y no intervino. Le gustó que el equipo la tratara como a alguien de confianza, sin que él tuviera que empujar nada. En medio de ese orden, llegaron momentos pequeños que hicieron que los dos se miraran distinto.
Un martes de lluvia se fue la luz en la oficina durante 20 minutos. La mayoría salió al pasillo a distraerse, pero Alejandro y Sofía se quedaron en la sala de juntas con las cortinas abiertas, viendo cómo las gotas marcaban líneas en 1960. El cristal. Hablaron de cosas simples, de la comida que extrañaban de su infancia, de la primera vez que cada uno se subió solo a un camión para cruzar la ciudad. Hubo risas bajas y también una pausa donde los dos entendieron que ya estaban un paso adelante de la amistad que nace en el trabajo. Nadie dijo nada grande, pero se sintió. Días después, Khalid anunció por correo que quería ver avances en persona y propuso que, si todo seguía bien, los invitaba a visitar Dubái para mostrarles una planta modelo. La noticia emocionó al equipo y a Alejandro lo hizo mirar a Sofía de inmediato. Ella se quedó callada unos segundos, pensó en su madre y en sus clases y dijo que sería una oportunidad enorme, pero que necesitaba organizar su vida para no dejar huecos. Alejandro no prometió resolverlo todo, pero le ofreció gestionar una enfermera por las tardes mientras ella estuviera fuera y coordinar con la clínica una revisión previa para dejar el tratamiento de Carmen al día. Sofía pidió tiempo para hablarlo con su mamá. Al llegar a casa, se sentaron en la mesa y lo discutieron como se debe. Carmen la miró con orgullo y le dijo que no podía dejar pasar un viaje así por miedo a moverse. Acordaron que si el plan se confirmaba, una vecina de confianza pasaría a verla, y la enfermera se encargaría de lo demás. Esa noche, Sofía le escribió a Alejandro que sí, que por su parte contara con ella si se cerraba la visita. Él leyó el mensaje y sintió esa alegría quieta que no busca testigos. Mientras tanto, su relación siguió construyéndose en la rutina. Fueron a comer tacos en un puesto frente a la oficina. Probaron un helado de maracuyá que a ella le encantó y a él le pareció demasiado ácido. Caminaron hasta el estacionamiento hablando de series que ninguno había terminado y de lo difícil que es dormir cuando la cabeza no se calla. No hicieron promesas, pero empezaron a cuidarse en serio. Hubo también momentos de tensión normal. Un día se cruzaron agendas y Sofía llegó 10 minutos tarde a una llamada con Khalid. Alejandro, que venía con el tiempo medido, se molestó. No gritó, pero su tono fue duro. Ella no se dejó abatir. Explicó lo que pasó. Aceptó que pudo preverlo y propuso una regla nueva para esos casos. Al final del día, él le mandó un mensaje corto pidiendo disculpas por el tono. Ella respondió que agradecía el gesto y que no había problemas, si lo que se cuidaba era el respeto. Ese intercambio dejó puestos los límites sin cargar de drama, lo que solo necesitaba orden. Poco a poco, Alejandro empezó a compartir espacios personales. No eran lujos ni cenas caras. La invitó a su taller viejo, el lugar donde inició su empresa. Tenía aún la mesa metálica con marcas de soldadura y una pared con fotos de los primeros clientes. Sofía caminó viendo cada foto con atención y le dijo que entendía por qué defendía tanto los procesos. Era su historia puesta en tornillos y planchas. En el camino de vuelta, se detuvieron por una agua fresca en un mercado y la señora del puesto les regaló una galleta a cada uno, porque la compra salió exacta. Se rieron por lo simple del detalle. En esa risa había una confianza que ya no dependía de si el contrato con Khalid salía perfecto o no. Era otra cosa, más humana, más diaria. Llegó la confirmación de la visita a Dubái con una fecha tentativa. Alejandro llamó a Sofía para contárselo de viva voz y le dijo que todo dependía de un último informe, pero que quería que supiera que estaba pensada como parte del equipo, no como un extra. Ella agradeció la claridad y prometió cerrar sus pendientes para llegar con la mente limpia. Esa tarde, antes de ir a su turno en el hotel, pasó a ver a su mamá al consultorio para ajustar indicaciones. Salió con una lista de horarios pegada en la libreta y una sensación de avance real. Alejandro, por su lado, cerró el día mirando por la ventana de su oficina. Podía ver el tráfico, la fila de luces, la ciudad corriendo como siempre, pero adentro todo se sentía distinto. No porque el mundo se hubiera calmado, sino porque ahora tenía a alguien con quien compartir el peso, alguien que no necesitaba que la cargaran, que solo quería caminar a su lado, y eso para él valía más que cualquier número en una pantalla. La traición de Verónica, que había sido el motor de la intriga, se desvaneció al descubrirse que su sabotaje no era solo por venganza, sino parte de una red criminal más amplia. La llamada de Fabián, la grabación del socio de su padre,
las transferencias de 1990. Dinero. Todo encajaba. Verónica y su cómplice, Arturo, fueron citados a declarar no solo por sabotaje empresarial, sino por su implicación en el accidente del padre de Sofía. La noticia se corrió como un reguero de pólvora en el medio. No era solo un caso de competencia desleal, sino una historia de traición, asesinato y justicia que estaba a punto de ser expuesta. Sofía, con la voz firme, grabó una declaración para el equipo legal, dejando claro su papel y su verdad. A pesar del dolor de saber que la muerte de su padre no fue un accidente, sino un acto planeado, ella se mantuvo firme, lista para enfrentar lo que fuera necesario. En la oficina de Alejandro, el ambiente cambió. Los chismes se callaron y el respeto por Sofía creció exponencialmente. Alejandro y su equipo, ahora con la verdad en las manos, se prepararon para el golpe final. La confrontación final con Verónica y Arturo ocurrió en los tribunales, en una sala con luz fría y la tensión palpable en el aire. El equipo legal de 1900. Alejandro presentó las pruebas, la grabación, los registros bancarios, el rastro digital y las declaraciones de los testigos. No hubo discursos dramáticos, solo la fría y contundente fuerza de los hechos. El abogado de Verónica intentó desviar la atención, pero las pruebas eran irrefutables. El fiscal, respaldado por la información proporcionada, solicitó una orden de arresto contra Verónica y sus cómplices, no solo por sabotaje, sino por su implicación en un caso de homicidio. El veredicto fue unánime. Verónica y Arturo fueron declarados culpables y su sentencia fue un recordatorio de que las acciones, por más que se intenten esconder, siempre dejan huellas. La justicia, aunque tardía, había llegado para el padre de Sofía. La historia, que empezó con un contrato millonario, terminó con una victoria personal y emocional que superaba cualquier logro empresarial. Después del juicio, Alejandro y Sofía se quedaron un momento en la calle, mirando el cielo azul. Ya no eran solo un jefe y su colaboradora. Él, el empresario exitoso que había encontrado la humildad y la fuerza en una persona inesperada. Y ella, la joven que, a pesar del dolor y las dificultades, se había negado a ser una víctima y había luchado por su verdad. La historia de su padre finalmente había encontrado paz, y la de ella, un nuevo comienzo. Caminaron juntos hasta la esquina, donde ella tomaría su camión. Alejandro la vio subir y sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. Era la paz de saber que lo correcto se había hecho y que, al final, la vida siempre premia la honestidad y la perseverancia. Sofía lo miró desde la ventana del camión, le sonrió, y en esa sonrisa, Alejandro vio el reflejo de un futuro que, aunque incierto, estaba lleno de esperanza y de una confianza que se había forjado en la adversidad. La historia había terminado, pero para ellos, la vida recién comenzaba.